La tensión que hay hoy en día en el fútbol es abusiva, es tremenda. Tú ves la cara de los futbolistas, yo creo que la mayor parte de ellos no disfrutan. Ahora hay que ganar como sea, hay que... Joaquín es un fenómeno, la verdad. ¿Sabes lo que me hizo un día? Tuvimos 4 días yendo al gimnasio y al cuarto día se me presenta en el despacho vendado entero hasta la cabeza, me andando así y me dice: mister, ese es un chaval extraordinario, con grandes sentimientos. Era muy fácil hablar con él. Es verdad que luego yo creo que lo hicimos bien. Es verdad que tuvimos un accidente, la gota que colmó el vaso de la situación que estaba viviendo el club, ¿no? Que me tocó a mí pagar. Llevaban ya 14 años ganándolo todo en Barcelona. Y cuando lo ganas todo y sabes que ganas el 90% de los partidos, los ganas con relativa facilidad, pues... Hoy nos vamos hasta Santander para conocer a uno de los míticos de nuestro fútbol, Quique Setién, un tío tranquilo, cercano, agradable y que tiene mucho que contarnos. Dale al like, suscríbete, que esto arranca. Don Quique. Hombre, ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal? Don Quique, Cristian Portilla, mito sportinguista, ¿eh? Bien. De cuando estábamos en primera división, que alguno ya ni se acuerda, ¿viste? Alguno ya de aquella época ni se acuerda. Todavía tengo yo recuerdos de Gijón, de un gol que me anularon allí con Ablanedo, un gol que había entrado, que había sido gol, que fue el último gol yo creo que metía de mi carrera deportiva como profesional. Y no subió al marcador. No subí al marcador. Me alegro. Sí, me alegro, sí me alegro. Oye, además tú tienes ahí una cosa, que eres un poco el descubridor de Manolo también aquí en Santander, de Preciado. Bueno, a Manolo le di yo la alternativa, está claro, ¿no? Porque en el 2001-2002 yo entrenaba por primera vez, cogí al equipo, al Racing en la jornada 8, prácticamente en descenso, y ese año nos fue muy bien y conseguimos ascender. Y al terminar la temporada, pues yo le dije al club que yo no iba a seguir, porque me parecía más interesante estar fuera preparando un proyecto que ya tenía en mente para el club de cara al futuro, y Manolo había ascendido con el filial a Segunda B y le propuse como alternativa para entrenar al primer equipo. No estaba muy convencido el club, pero les convencí yo y al final estuvo de entrenador. E hizo carrera, ¿eh? Hizo carrera, efectivamente. Eso fue un acierto. Ese fue un empujón que le vino fenomenal para su vida. Bueno, es que tú por el fútbol has pasado por todo, ¿no? O sea, ¿te queda algún puesto por el que pasar en el mundo del fútbol? Jugador, bueno, director deportivo, entrenador. Iba a decir utillero, pero también he recogido ropa en algunos sitios, o sea que... Y me he limpiado las botas, como mucha gente, ¿no? Oye, ¿cómo te va la vida? Pues me va muy bien. Bueno, ahora no muy bien porque vengo de Menorca, que está jugando un torneo de ajedrez, que ya fui hace 2 años, y ha sido un desastre. He jugado fatal, he perdido la mayor parte de las partidas, de 9 nada más he hecho 1,5 puntos, y estoy un poco desmoralizado, pero contento. Porque... Se puede decir que te peinaron allí, ¿no? Sí, pero vamos, me han pasado por encima, literalmente. ¿Jugáis mucho allí? O sea, ¿sueles jugar mucho al ajedrez? Sí, pero suelo jugar partidas rápidas, entretenido en internet, sin más, ¿no? Y ahora juego algún partido porque yo estoy afiliado a un club de ajedrez aquí en... No, todo bien, todo perfecto. Estoy afiliado a un club de ajedrez aquí desde hace 50 años, el Torres Blancas. Sí. Y antes de marchar a Menorca a jugar este torneo internacional, pues estuve jugando 2 partidos de liga. ¿Y aquí en el bar jugáis algo? No, aquí no. Aquí estos no juegan nada, ¿no? Aquí nos dedicamos a arreglar el mundo y, bueno, estamos aquí un par de horas por la mañana tranquilos. ¿Hay más presión en el bar o en el banquillo? En el bar hay bastante presión, sí. Hay muchas opiniones. Hay que debatir tratar de debatir con cierta tranquilidad y de arreglar las cosas a la hora de debatir y llegar a acuerdos, aunque no es fácil. Joder, es que siempre se dice, ¿no? que la mesa de un bar es donde se arreglan los partidos de fútbol, se arregla todo, el país, se arregla de todo. O sea, luego cada uno nos vamos a nuestra casa a arreglar nuestros propios problemas, ¿sabes? Claro, porque para un entrenador, o sea, tú has sido futbolista, eres entrenador. ¿Cómo es convivir con que haya en cada casa de este país
un entrenador. Porque yo dentro de mí tengo un entrenador. Y yo opino. Los de allí tienen otro. Los de allí tienen otro. ¿Eso cómo lo vive el propio entrenador? En realidad, lo primero que admite es que es verdad que todo el mundo sabe algo de fútbol. Ya entrar en profundidades pues es más complicado, pero todo el mundo sabe algo de fútbol y cuando tiene ideas y ve las cosas a su manera, pues las trata de defender, claro. Lo cierto es que hacer análisis de verdad serios para interpretar qué es lo que pasa dentro de un campo de fútbol, cuando un equipo juega bien o juega mal, pues ya es más complicado, claro, ¿no? Se suele recurrir siempre al hecho de que no hay voluntad, que los jugadores no corren, que en fin, que falta energía o que falta esa mala leche que a veces reclamamos, ¿no?, para ganar los partidos, ¿no? Pero eso es un análisis un poco vacío, ¿no? Porque realmente ahora el fútbol se ha convertido en una partida de ajedrez. Efectivamente, en una partida de ajedrez. Hay mucha táctica y muchas opciones a la hora de valorar que no es fácil verlas todas, ¿no?, ni interpretarlas como decisivas para ganar o para perder, ¿no? Para mí lo más complicado que tenéis, Quique, más allá de lo táctico, es tener que gestionar a 20, 25 tíos, cada uno de su madre y de su padre, cada uno con sus problemas en casa, con sus favores en casa. Para mí es lo más complicado. O sea, la gestión humana yo creo que tiene que ser... Bueno, esa es una parte importante, evidentemente, sobre todo cuando ya estás, porque nada tiene que ver, por ejemplo, en mi etapa cuando entrenaba el Lugo, que tienes jugadores donde van a estar un año y tienen que renovar al año siguiente, que jugadores que son ya de un nivel más alto, que tienen 4 o 5 años de contrato, y esto ya es bastante más complicado, ¿no? Al final, luego hay el componente táctico, que ese también es muy difícil, porque no es fácil tomar decisiones antes, cuando no sabes el partido que se va a dar realmente, ¿no? Pero sí que es una parte muy importante la gestión de la plantilla, de los futbolistas, ¿no? Incluso de la gente que también que no está dentro de la plantilla, que tienes que dirigir en algún momento, que son pues, los fisios, el cuerpo técnico, la secretaría técnica, en fin, hablar con los jefes, que también a veces es una cuestión difícil. Y la prensa, o sea, hay muchas cosas que tienes que gestionar. Es que lo que te digo, que hay 500.000 factores. Además, leyendo entrevistas tuyas que ya has dado, me leí una, por ejemplo, que hiciste con Del Bosque en El País, y tienes varias por ahí, tú dices que no te calles, ¿sabes? Que tú no callas una. Entonces entiendo que también es complicado, porque claro, si es un tío echado para adelante, dentro del fútbol entiendo que también eso será un poco tirante con ciertos directivos. Hombre, está claro que hay mucha gente que opta por ser más diplomático y eludir las preguntas comprometidas o las cuestiones que puedan generar dificultades o controversia, ¿no? La realidad es que yo siempre he tenido, no sé si es un defecto o una virtud, de decir las cosas que uno piensa sin pensar realmente las consecuencias de lo que va a tener, ¿no? Porque luego estás sometido al juicio de mucha gente que le caes bien en algunos casos y otros que claro, no les caes tan bien, ¿no? Pero bueno, en fin, he tenido una manera de ser. Afortunadamente, yo creo que siempre, aunque ha habido veces que no he podido dormir porque lo que he generado ha sido demasiada controversia, pero también he dormido tranquilo pensando que por lo menos he dicho lo que siento y lo que he tratado siempre es de no ofender a nadie, claro. Tú y es como se dice en Asturias, la mítica persona, pásame a mí también, que va a dormir y dices tú, hostia, si hubiera tenido la lengua en culo en ese momento. Claro, claro, pero bueno, al final eres como eres. Es difícil cambiar a una persona y su forma de ser o de actuar, ¿no? Oye, hablaba también con la moza ayer, le decía yo, ostras, ¿tú qué pregunta le harías a Quique Setién? Porque ella, el fútbol no le gusta tanto, no habla tanto ni de táctica ni de tal, y siempre le pregunto, ¿qué pregunta le harías a este? Por el hecho de que está alejada del fútbol.
¿Cuál es el insulto más feo que ha recibido desde una grada? El otro día Borja Jiménez, el entrenador del Sporting, paró el partido un rato en Santander precisamente por eso, desde detrás del banquillo, los insultos que recibía. Tú lo habrás vivido también. Sí. ¿Qué experiencias tienes ahí? Bueno, mira, te voy a comentar una anécdota porque realmente esto me pasó en Sevilla, en el Betis, que ya sabes que hay del banquillo hay un escalón, unos escalones que bajas para entrar en el túnel, para el vestuario. Justo encima había un señor que era un exaltado, está claro, y que siempre que salía, él me increpaba, me insultaba, me llamaba y estaba el hombre desbocado, ¿no? Y yo, claro, cuando bajaba la escalera no me quedaba otra que mirarle porque le tenía unos metros. Y realmente, claro, yo nunca le dije nada, pero no era agradable encajar aquello de manera permanente, ¿no? Porque no había ninguna justificación. Era, además, cuando ganábamos o cuando venía, decía, vete ya, no sé qué cosas, y se acordaba de mi familia, de mis muertos, y claro, al final dices, hostia, esto, ¿qué le pasa a este hombre para que venga a un campo de fútbol a convertirse en una persona así, ¿no? Y realmente no lo entiendes, no entiendes. Entiendes que puede haber frustraciones, que puede haber muchas tensiones en la vida de cada uno y que en el fútbol siempre se ha permitido que... Pero me pareció correcto que esa persona o cualquiera que nos podamos quejar de esto, porque realmente no es de recibo, ¿no? Que tú estás haciendo tu trabajo lo mejor que puedes y de manera permanente pues haya gente que te ataque de esta manera, ¿no? Que quiere atacarte, ¿no? Al final me acuerdo que nada, ya no le hice ni caso, al principio le miraba y ya me acuerdo un día ya al final antes de irme, me acuerdo que le guiñé un ojo, ¿no? Como diciendo, ahora ya puedes descansar cuando me vaya, estate tranquilo. No, descansas tú, el que no va a descansar y el siguiente que se ponga. Pues seguramente, ¿no? Pero bueno, son cosas, tampoco es todo el mundo, ¿no? Esta es la realidad, ¿no? Imagínate, cada partido estar 90 y pico minutos... Sí. Aguantando a la gente, insultándote 90 y pico minutos, que entiendo que fuera de casa incluso será peor. Bueno, yo realmente... Y que a ti encima pasaba en tu estadio. A mí realmente tampoco, eso fue un caso aislado. Es verdad que ha habido veces que siempre te han dicho cosas y demás, ¿no? Pero tampoco ha sido excesivo en mi caso, ¿eh? ¿Y cómo crees que se puede acabar con algo así? ¿Perdona? ¿Cómo crees que se puede acabar con algo así? Hombre, esto es un problema de educación. Y a mí me parece muy bien que el club tomara medidas en ese sentido y que lo corrigiese. Y que a esas personas yo creo que no ayudan en absoluto al fútbol ni a generar un clima, porque esto todo se traslada. La tensión que hay hoy en día en el fútbol es abusiva, es tremenda. Tú ves la cara de los futbolistas y yo creo que la mayor parte de ellos no disfrutan del juego. Ahora hay que ganar como sea, hay que hacer cualquier cosa. Veo muchos futbolistas que tratan de engañar de manera permanente, que les tocan el pecho con la mano y se tiran echándose mano a la cara. Yo creo que todo esto tendría que corregirse y tendrían que cambiar, porque yo creo que hay algo que es el fair play y que podemos competir igual con mejores formas, ¿no? Hablaba un día, había un dato de las pérdidas de tiempo de los partidos. Se perdía la de Dios de tiempo en estas cosas. Yo recuerdo datos de estos que salen de repente en redes sociales y dices, pues, ostras, de 90 minutos se jugaron 30. Eso es una locura, ¿eh? O se jugaron 45 de los 90, ¿sabes? Solo una parte del partido. Eso, ojo, ¿eh? Sí, realmente hay partidos que el juego se interrumpe de manera permanente. Sobre esto hay muchas situaciones que yo creo que, no sé si la International Board podría cambiar, pero realmente ya en el fútbol español se podrían cambiar muchas cosas y evitarlas, ¿no? Porque cuando tú detectas que alguien te engaña, tenemos ahora además el VAR, y si a un jugador le das con la mano en el pecho y se tira echándose manos a la cara, tendría que entrar el VAR y advertir de esa situación, o entrar a posteriori el comité
para evitar que el árbitro en muchas situaciones, estas situaciones no las puede ver con claridad, pero el VAR sí que las puede ver. Y entonces esto tendrían que sancionarlo, ¿no? Y yo creo que esto es una parte más para ayudar a la mejora de las condiciones del fútbol, ¿no? Sí que es verdad que a veces el VAR y el que más tiempo pierde. Porque claro, a veces te vas al VAR y tienes ahí, el árbitro tira 6, 7 minutos. Ya, eso entiendo que también al juego... Sí, bueno, romper un partido ahí. Evidentemente hay unas situaciones que a veces cuesta, supongo, no sé, el tecnicismo que necesitan para decidir antes o después, ¿no? Pero realmente son situaciones que tampoco se dan tanto. Pero sí que sobre las otras cuestiones, yo creo que en 3 partidos, que a esos jugadores que tratan de engañar, se podrían corregir, como al jugador que en los primeros minutos de un partido se les permite una acción violenta que sale gratuita, que los árbitros nunca enseñan tarjeta. Esa acción, si la enseñas, la sancionas convenientemente con una tarjeta, en el minuto 60 ya no van a hacer una segunda falta. Y entonces todo esto podría ayudar al fair play del fútbol y a mejorar el juego y la continuidad del juego. ¿Te acuerdas de la época del Sporting? Si hubiera habido VAR, yo creo que... A mí me hubieran dado el gol ese. Claro. ¿No? Claro. Que ahí, digo... Búscale, y luego te lo enseño. Luego grabado, te lo enseñaré. Pero quiero decirte, la época del no VAR, eso era otro mundo, ¿eh? Porque claro, todos los codazos y el juego este de área, todo eso ha cambiado. O sea, ya no puedes estar en área, de repente pisar a uno, tal, ese tipo de cosas que yo creo que en la época de Manolo alguna hacíamos, ¿no? Está claro. Alguna debíamos hacer. En la época alguna... ¿Tú te acuerdas de un partido que si hubiera habido VAR lo hubiera cambiado? Que creo que, no sé si es Messi o Pedrito, que saca la falta como 10 o 15 metros por delante, que nos ganan... El gol es de Pedrito. El gol es de Pedrito y la saca Messi. 0-1, sacan 10 metros... la falta era aquí, pues la sacaron 10 metros separada y lo dieron, sí. Y eso no se habló nada luego en la tele ni nada, ¿eh? Porque yo esa falta me acuerdo que yo era pequeño y yo llegué a casa todo ofuscado ese día. Digo, ¿se sacó la falta 10 metros o 15 adelante? Pero estaban protestando más el fuera de juego que dónde se sacó la falta. Sí. Yo en ese partido tengo una falta que le hago a Iniesta que si hoy hay VAR me hubiesen expulsado. Nah, pero eso lo cortamos, eso no pasa nada. ¿Fuiste por Iniesta? No. Hombre, yo estaba tan cansado que le fui a presionar y me caí encima de él. Casi le reviento la rodilla. El año del Mundial, además. Sí, pero no fue por él, le hice una falta. Pero ellos jugaron ese día, jugaron de amarillo, ¿puede ser? Amarillo, sí. De amarillo y juega Ibrahimovic. Juega Ibrahimovic. Muy bueno juego fue Enrique, que estuvo blanquillo, salió Pedrito, que es el que nos hizo. Hacemos un partidazo ese día, ¿eh? Sí, estuvo bien. Competido 0-1 y... Partidazo, tío. Pero ¿el 1-1 estás o todavía no? El del Guaje, que nos marca un golazo Villa. ¿El año siguiente en Barcelona? No, te digo el 1-1. No. El que Barral mete un golazo, se regatea a Piqué. No jugué yo, sabía. Le hace un caño a Piqué, le mete un golazo luego a Valdés en el fondo el fondo sur. Sí. ¡Buah! Un golazo espectacular, ¿eh? ¿Ahí dónde estaría Quique en esa etapa? Yo creo que igual... ¿Qué año fue eso? Igual Lugo, ¿eh? Lugo, eso 2009. Puede ser Lugo, ¿eh? 2009, 2010. Así. A Lugo llegué en 2009 y me fui en 2015. Claro, estabas en Lugo. De hecho, estaba empezando ese... Porque tú del Lugo ya te vas en segunda, o sea, haces... Sí. Estuve 3 años en segunda B y 3 años en segunda. Y me fui porque se fue la directiva y me fui con ellos. Claro. Y ese equipo ya era llamativo, ¿no? La forma de jugar y tal. Sí. Porque ya sonaba el nombre de Quique Setién por cómo jugaba el Lugo. Jugábamos muy bien al fútbol, muy bien. Y llegué allí diciéndome que en segunda B no se podía jugar al fútbol. Que no podíamos salir desde atrás y poner a los centrales en el compromiso de tener que dársela a un compañero al pie y todo eso, sí. Fue una etapa maravillosa. De hecho, yo creo, si no hubiera cambiado la directiva, yo hubiera seguido allí toda mi vida. ¿Sí? Sí. Yo te iba a preguntar, es la época, entiendo, que más disfrutaste entonces. Sí, sin duda. De entrenador, por supuesto. Es verdad que luego he tenido etapas en los equipos que he estado extraordinarias. Pero la continuidad y el hecho de empezar allí un proyecto, una idea nueva y poderla mantener con la aquiescencia del club y con una relación extraordinaria con el club, de tener claros los principios que quería y demás, yo seguro que seguiría allí. Tiene mérito también que
que te aceptasen esa idea en segunda Sí, B, sí. cuando todavía... Claro, ¿qué año me estás hablando? Mira, te voy a comentar. Estabas hablando de 2009, ¿no? 2009. En 2009 hicimos la primera vuelta 37 puntos. En la segunda, empezó la segunda vuelta, hicimos en 10 partidos 3 empates. De 30 puntos hicimos 3, perdimos 7. Y me llamaron al club. Y entonces, cuando voy al club, le dije a mi mujer, ya no compres más leche. Ya no compres más leche, que luego hay que cargar con ella para casa. Claro, claro. Y cuando llegué al club, me estaban esperando allí en la reunión y Carlos Morí, que era el director general del club y el director deportivo y todo en el club, me dijo que me quería renovar. Y claro, yo le miré sorprendido, ¿no? Me dijo, queremos que sigas el año que viene. Y yo, pero bueno, ¿y esto? Y dice, no, porque yo creo que estamos haciendo las cosas muy bien y aunque hayamos perdido un montón de partidos, creo que el equipo está jugando bien y queremos que sigas. Y les dije, vale, pues sigo. No hablábamos ni de dinero ni de nada. De hecho, tenía que llevar dinero de casa para poder vivir allí. O sea, ¿sí? que cobraba muy poco, pero me gustó aquello, me quedé y al año siguiente quedamos primeros. Jolín. Y al año siguiente, bueno, ese año, el segundo, no conseguimos ascender en el último partido que nos ganó el Alcoyano y al año siguiente ascendimos. Y luego estuvimos 3 años en segunda sin pasar ningún apuro. Y teníamos ya un proyecto para hacer una ciudad deportiva nueva y de ir creciendo poco a poco. O sea, me encantó la situación. Vaya rabia lo del último partido, ¿eh? Eso Pues pasa sí. mucho en el fútbol, ¿eh? Que haces una temporada regular muy buena y el último partido... Bueno, le pasó, mira, hablábamos de Borja Jiménez con el Deportivo La Coruña, el último partido con el Albacete, no suben. Un gol de cabeza, un centro lateral, sí. después de haber hecho un temporadón, no sube ese Deportivo La Coruña y dices tú, tía, Hay un vídeo de aquel día, de aquel partido, que la gente en Lugo, hostia, fue súper emocionante porque todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo apoyando al equipo a pesar de no conseguir el ascenso, ¿no? Fue extraordinario. es difícil también en el fútbol de hoy lo que tú planteas de hacer un proyecto, porque no hay esa paciencia. Esto se acabó, esto no... Ahora todo el mundo quiere ganar y quiere ganar como sea y muy rápido. Y esto evidentemente es imposible porque al final nada más gana uno y la tensión que se genera y los proyectos que hay que empezar. Aquí en el Racing estuvimos 4 años contratando 13, 14 jugadores, tratando de ascender de segunda B a segunda y no lo conseguíamos. Y ahora la idea ha cambiado porque el Racing ha mantenido 3 años al mismo entrenador. Es verdad que hay mucha gente que hay cosas que no le gustan, pero ha conseguido estabilizar a un equipo, crear una idea y mantenerla. Y entonces ahí están los resultados. Es de los pocos casos el Racing de Santander que haya mantenido un proyecto y que haya pica la puerta. Sí. Y yo creo que al final la puerta la va a tirar, porque llega un momento que tanto picar, alguien abrirá, ¿sabes? Y el mérito es ese, haber mantenido, y eso que yo no soy muy del presidente, porque, bueno, por ciertas circunstancias antiguas ya, pero me parece que ahora está haciendo las cosas bien, ha mantenido esto en contra de la opinión de mucha gente que seguramente hubiera preferido haber cambiado el entrenador cuando el año pasado o el anterior no ascendimos, cuando teníamos que conseguir un punto de 6 y no lo hicimos. Sí. Qué cosas el fútbol, ¿eh? Sí, esto es sorprendente, por eso la continuidad, hay que tener paciencia, hay que creer en algo, ¿no? Porque si no, es siempre empezar de nuevo y esto no es fácil. A mí me gustó mucho tu etapa también en Las Palmas. La etapa de Las Palmas es chula también, ¿eh? Sí, es un equipo divertido. Las Palmas, pudimos reunir allí a una serie de futbolistas que entendían el juego, que estaban en una edad competitiva extraordinaria y que tenían mucha ilusión. Y en cuanto les asociamos, allí comulgaban con esa idea, ¿no? Sí, me queda la cosa, Quique, de que Halilovic no se asentase.
en el fútbol top, ¿sabes? Porque jugó en el Sporting, tenía un talento descomunal, pero tampoco en el Sporting llegó a ser indiscutible con Abelardo, ¿sabes? Y el tío era talentosísimo, ¿eh? Bueno, conmigo jugó bastante, pero sí que es verdad que siempre le faltó esa continuidad y esa demostración más, como digo, más continua de su talento, porque era mucho el que tenía, ¿no? Le hace un caño a la Zen en el Molinón que lo tira. O sea, al Getafe lo tira, el tío lo tira. Y dices tú, ostras, tío, a mí va muy sobrado. Bueno, que hay juntas, Halilovic, Boateng, Jesse, Viera. O sea, tú ahí juntas. Tana, no te olvides de Tana, que Tana era un futbolista, y Vicente Gómez, que también era otro futbolista extraordinario. Y ahí juntamos a una serie de futbolistas en medio campo que se empezaron a asociar y daba gusto verles jugar. Yo disfruté mucho con ese equipo, con ellos. Es que hay un año, me acuerdo con Pepe Mel, cuando Pedri sale de Las Palmas, cuando Pedri y Viera estaban juntos en el campo, no perdieron un partido, tío. Esos dos no perdieron partido. Porque tenían el balón. Claro. Pedri y Viera, pero no. Pedri y Viera. Si faltaba uno, ya la cosa no iba tan bien. Pero si estaban los dos, el equipo jugaba las mil maravillas, chico. Hicimos un partido nosotros en el Bernabéu, extraordinario, que nos pusimos 1-3. Al final nos empataron a 3, pero Jesse falló un gol con portería vacía que hubiera sido el 1-4 y que luego nos empezaron a bombear balones en Madrid con Cristiano, con todos estos, y nos empataron. Y si dura 5 minutos más, perdemos. Pero estuvo muy bien aquel partido. Fue una gozada. Es que ganar en el Bernabéu, cuidado, ¿eh? Es complicado. ¿Alguna vez has ganado en el Bernabéu, eh? Hombre, he ganado una pila de veces en el Bernabéu. He ganado con Villarreal, he ganado 2 veces con el Betis, las 2 veces que fui con el Betis gané. Y que empaté con Las Palmas, o sea, que no me ha ido mal. Claro. No creo que haya muchos entrenadores que en 4 años o en 8 años o en 6 haya ganado tantas veces en el Bernabéu, ¿eh? ¿Cómo se le gana al Madrid? Pues teniendo el balón. Esa es la realidad. Sin balón vas a perder, pero si lo consigues tener, yo creo que esa era la clave realmente. Y esto yo siempre proponía los partidos, pues siempre tratábamos de conservar el balón, pero contra el Madrid más. Era una cuestión de hacerles trabajar, hacerles correr, esperar, porque su disciplina defensiva le podíamos hacer daño si no nos recuperaban el balón rápido, claro. Se habla mucho ahora del tema de Mbappé. Ya con el vídeo en su día de Luis Enrique, que sale diciendo, no, yo voy a estar mejor sin Mbappé en el sentido de que lo voy a controlar todo, ¿sabes? ¿Tú eso cómo lo ves? Ahora, o sea, ¿cómo ves al Madrid desde fuera? Poco, por ejemplo, Xabi Alonso, hablabas de la paciencia. Ya. Nada, porque él quería proponer una cosa, tal, paciencia nula. Llega Arbeloa, pero el Madrid sigue sin arrancar. Bueno, esto realmente yo creo que esto es una cuestión de tiempo. Con Xabi y Alonso no han tenido tiempo, no han tenido paciencia para cambiar las cosas. Yo creo que el fútbol en los últimos 5, 6 años, 7 años ha cambiado una barbaridad. Ahora hay una exigencia brutal con la presión hacia adelante, con ir a apretar arriba, con tratar de conservar el balón. Ahora los esfuerzos son muy grandes. Los equipos también saben qué hacer con el balón. Hay equipos que no tienen grandes plantillas, pero se colocan bien, son capaces de conservar el balón y hacer correr al rival. Entonces, necesitas a todos los jugadores en los dos planos, en el plano ofensivo y en el plano defensivo. Si te falla uno o te fallan 2 jugadores que pierden el rigor defensivo, pues, hombre, muchas veces vas a recuperar el balón con jugadores como Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, son muy fuertes, muy rápidos, Valverde, pero para robar el balón tienes que apretar y dejas muchos espacios atrás. Si tienes un equipo que te sale y no tienes tanto rigor arriba a la hora de apretar, pues te pueden salir y crear problemas. ¿No te ha quedado la cosa un poco esta de si a Xabi Alonso le hubieran dado un poco más de tiempo? Bueno, necesitaba tiempo de verdad, y cambiar la mentalidad de muchos jugadores, porque luego a la hora de jugar también tienes que entender el juego y tienes que tener capacidad para asociarte.
Y todos estos jugadores que te he nombrado, pues la mayor parte de ellos son jugadores de un nivel altísimo, pero les falta en algunos casos el entendimiento del juego, de los espacios, de la movilidad, para tener el balón y para colocarse. Y esto requiere tiempo y que requiere jugadores. No sé el tiempo que hubiera necesitado para haberle convertido en un equipo como el Paris Saint-Germain o el Barcelona a la hora de jugar. Claro, porque el Quizá Madrid también, prácticamente basa su capacidad ofensiva en la habilidad y los recursos de Vinicius o de Mbappé o de ahora Valverde, que ha aparecido también, que sea... Pero el resto de los jugadores son más de carácter destructivo y defensivo, aunque también pueden jugar bien, pero no a la excelencia de Pedri o de otros jugadores que tienen un nivel sobresaliente en el aspecto, en el conocimiento del juego, ¿no? Es que... Claro, ahí está la diferencia, claro. Es que para mí el centro del campo es muy importante. Perdón. ¡Ostras, qué susto me diste! ¡Me cago en día! ¡Qué susto! portero que tuvo el Sporting, pero solo como 15 días. ¡Ah, otra! ¿Sabes quién es ese muchacho o no? ¿Qué tal? Don Paco Liaño. Paco Liaño, sí, sí. O ¿Qué algo tal? así. ¿No? ¿Qué? Quique. ¿Qué tal? ¿Bien? Ya, creo Vaya que susto casi que me dio. no llegas- No. Casi que no llegas de Menorca, me han dicho. El viaje que te organizaron. Hombre, entre una cosa y otra no veas, ¿eh? Ha sido vaya viaje. Ya, pero uno se despista a veces, no pasa Lo nada. pasarías bien allí, ¿no? Sí, perdiendo. ¿Que perdió al He ajedrez? trabajado mucho la A ver, humildad. tú serás bueno, pero hay gente que es mejor. He trabajado mucho la humildad este viaje. No pasa nada. No se te presentó ninguna contrincante de esas peligrosas como la última vez que no, estuviste. pero había niños de Había 10 una años que les ves jugar contra los grandes maestros y dices, hostia, inteligencia artificial y estas Sí, cosas. sí, Claro. la computación, así es, así es. Además de los torneos, hacéis lo de pas y ya mueves, ¿no? Hombre, claro. Tocas y mueves, tocas y mueves. ¿Eran partidas rápidas esas? ¿Qué va? La partida más corta que juego han sido 4 horas y cuarto. Joder, 4 horas y cuarto Menos jugando una al ajedrez. que una me sacaron del tablero mucho antes y estuve 2 horas, pero las demás 4 horas y pico he estado cada partida. Lo has pasado bien. Muy bien, muy bien. Nada, Que se considere de lo que se he aprendido mucho. El año que viene voy a volver con más ganas. Pero el viaje te lo preparas tú. Sí. ¿Eh? O Bien, si bien. no te pones en manos de una agencia. Claro, que si no, los vuelos y todo, ¿eh? Pero bueno, nada, voy al gimnasio. Muy bien. A entrenar un poco, ¿eh? Bueno, Un poquitín, ¿oh? hacer lo posible porque no se caiga todo. Llegamos a una edad que no intentas hacer músculo, intentas mantener más o menos lo que te va a quedar. Claro. Salvo cuerpos. Está fuerte. Cuerpos privilegiados, ¿eh? Como de Quique, ¿eh? Esta semana pasada salió una foto aquí en la prensa, no sé si viste, de un entrenamiento en la playa de aquella época, que se nos así a pecho descubierto. ¿No la has visto? A ver si la busco, si la encuentro. Ah, sí, me la han mandado. Sí, ¿Me la han mandado? sí, la he visto. Sí. Entrenamientos en la ¿Quién playa, era el que era tenía más abdominales? El Menda. Tenías un cuerpo Joder, de la hostia. claro. Te parecías bastante. Ahí está, futbolista está Manolo Preciados ahí en la imagen. ¿Sí? Ahora os la enseño, sí, Sí, ahora te la enseño. Sí, un sí, entrenamiento te la que mando. hacíamos en la playa del Sardinero, que era lo más parecido a trabajar la fuerza. Claro. Correr por la arena. Claro. Correr por la arena. Bueno, vosotros en el Sporting, cuidado, ¿eh? Las pretemporadas con Gerardo. Con Gerardo Ruiz, cuidado, ¿eh? Como montaña, tío. Playa y montaña. El Éramos Sporting... todo terrenos. ¿Y cómo estaban los campos? Te preparabas para esos campos. Sí, así estábamos todos, con unas patas de la hostia y unos cuerpos escuálidos. No había un gimnasio. Mira, Quique, íbamos a dar un paseín por ahí por fuera, pero me da a mí que estamos en Cantabria, Sí, como en Gijón, ¿no? Más o menos, ¿no? más o menos, está cayéndonos la Mundial, entonces directamente vamos a ir para casa, yo creo, ¿eh? Muy bien. Porque no querrás mojate, ¿no? Bueno, a mí no me importa, ¿eh? Yo ya he cogido más de una chupa y no pasa nada, ¿eh? Los que tenéis miedo al agua, no sé, en Japón tenéis miedo al agua, ¿eh? Pero aquí no tenemos, ¿no? ¿Eh? Te pones un chubasquero y ya está, ¿eh? Ya a funcionar. Ah, claro. Vamos a esta casina, que no hay plan. La verdad que el paisano que estaba aquí era Tomajo, ¿eh? Y marchó. Ese que era el tío de Pablo Torre, me dijiste. Sí. El tío de Pablo Torre. Hostia, buen paisano, ¿eh? Igual está todavía. ¿no? Según entré... No, pero ya debió marchar, porque estaba mirando yo ahí y está ese paisanín, pero el de antes no está. Según entré... Claro, él no sabía que venía yo.
Hasta hace un rato. Ah, entro por la puerta, ¡hostia, sí que es en él! Digo, bueno, sí, claro, sí, soy yo. ¿A dónde? Pues estaba buena la tortilla, ¿eh? Muy rica. Muy rica. Sí, comístela, ¿eh? Mira. Mira en mi coche. Virgen Santísima. ¿Esto lo podemos sacar? Sí, sacado. Me parió. La madre que me parió. Y cabe... Bueno, tú no te pilló dentro, ¿no? No, afortunadamente no. Madre mía, digo yo. Había salido y el coche empezó a arder. ¿Y eso es porque no Bueno, estaba puesto? parece ser que el tapón del aceite no se cerró bien y... Hasta luego. Madre mía. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Mil gracias. Hay que tener cuidado, Quique, porque eso puede ser un disgusto. ¿Hoy tienes el coche ahora? Yo allí. Vale, como nosotros. Te seguimos, ¿vale? Vale. aquí, ¿no, Quique? Sí. Vale. ¿Tú vas con este? Sí. Vale, Quique con el otro. Va con Boy, que va para allá. Te viste a casa, ¿no? Tú sabes dónde es, ¿no? No, te sigo. Ah, vale. Todos te seguimos. Ahí tenía la vista de todo el mar, toda la playa, todo. Claro, lo que pasa es que, claro, cuando vine, claro, no lo podía comprar todo. pero claro, me empezaron a venir gente, que está bien, que tampoco... Y tienes vecinos, por lo menos, ya. Sí. Pero aquí no había nada. Aquí esto era un prau, todo esto era un prau y no había nada. Estaban las casas que hay allá Sí. abajo, porque ahí hay una playa y allí hay otra. Pero está espectacular la vista aquí, ¿eh? Joder, la vista era un espectáculo. Bueno, y lo sigue siendo. Claro. Y ahí tenía una pista de tenis, que le hice un campo también de hierba artificial, pero ahora como no lo usaba, pues puse las placas solares. Ah, o sea, te montaste la pista de tenis y la pista de fútbol. Sí. Joder, vaya guapo tú. Este es el sueño de los pibes. Sí. O sea, literalmente el sueño de los pibes lo cumplió Quique Setién. ¿Vino antes el campo de fútbol o la casa? Hombre, por supuesto, el campo de fútbol. De hecho, yo estoy aquí por el campo de fútbol, no me vine a vivir aquí. Estuve mirando y esto era una loma, la más alta, que era donde era más fácil hacer un terreno llano. Y aquí metimos las excavadoras y se hizo, y luego ya se hizo el proyecto de la o sea, primero el campo fútbol y luego el resto. Exacto. Bueno, fue a la vez, se construyó a la vez, ¿Sí? pero si no es por el campo de fútbol yo no hubiera venido a vivir aquí, porque no tenía otro sitio donde hacer un campo. Las Margaritas Está el campo alto, ¿eh? Claro, para tu fútbol. pero es que he estado toda la semana fuera y lo seguí antes de marchar y ahora ya crece la hierba muy rápido, porque además tiene muy buen drenaje y está bien construido esto, no hace charcos ni nada, está bien. ¿Y aquí montáis pachangas y eso normalmente? Hombre, por supuesto. Hombre, hace tiempo ya, cuando he estado fuera, pues evidentemente lo abandonas porque no, pero tiene su sistema de riego y todo. ¡Ostras! Y lo tengo bien. Y de hecho al principio lo tenía como el molinón o como el sardinero, sí. Que daba a gusto. Hay que montar un Sporting, además, sales de casa Racing. te da la vista, te da energía ver el campo en condiciones. ¿Y en qué momento desconectas del fútbol? Porque tú sales de casa, tienes un campo de fútbol. Fuiste jugador, fuiste entrenador, bueno, eres entrenador, director deportivo. El fútbol, yo ya le dije a mi mujer, le dije, lo primero es el fútbol. Es que, claro, el fútbol ha sido para mí, y lo sigue siendo realmente, porque a mí, o sea, la etapa de entrenador o de director deportivo, a mí lo que me gusta es jugar. A mí siempre lo que me ha gustado es jugar, y no tenía claro que quería ser entrenador. Lo que pasa es que las circunstancias, que una vez que acabas, pues ¿qué te permite estar cerca de los futbolistas? ¿Qué te permite seguir oliendo el césped? Pues estar ahí. Y si no es de entrenador, pues si no es de jugador, de entrenador. Bueno, pero juego los rondos. ¿Sí, no? Sí, claro. ¿Jugaste hasta fútbol playa? Y antes después, claro, con Joaquín, con Jiménez, con Claudio, con un montón de asturianos, que siempre teníamos unas peleas en los entrenamientos, que era algo innato, que es que con Joaquín salíamos los dos arañados como si nos hubiéramos pegado con un gato. Muy bien. ¿Cambió mucho el fútbol de vosotros ahora? Hombre, ha cambiado todo, literalmente. Es verdad que en su época también estaba bien y yo creo que incluso podíamos pensar que en algunos casos era más divertido que ahora. Pero sí ha cambiado. Ahora la táctica
es primordial, es importantísima, claro. ¿No? Para mí es ha perdido un poco de calidad. Un pelín más aburrido. Claro, antes un veías un pelón. A jugadores buenos, a Ferrero, le veías regatear con mucha facilidad y ahora ves las dificultades que tienen los extremos cuando reciben, que no tienen que encarar a uno solo o que te entran cada 3 o 4 metros. Ahora están todos esperándote allí, bien arropaditos, juntitos. Esto es muy diferente, la verdad. Ahora es más difícil que los jugadores de calidad se les vea, ¿no? Para mí tuviste un jugador de calidad, aparte obviamente de Messi, que Messi es el megalodóntico, pero hubo un jugador en tu carrera como entrenador que es Joaquín Sánchez. Joaquín. ¡Fua! Joaquín es un fenómeno, la verdad. El chaval, cuando yo llegué, sé que había tenido dificultades el año anterior, pero yo nada más llegar hablé con él y le dije que se iba a divertir mucho, que lo iba a pasar bien, que iba a disfrutar. Y así fue, y se comprometió de verdad, trabajó, se integró de verdad en el esfuerzo y luego la calidad siempre la ha tenido. Y la verdad es que pasamos 2 años extraordinarios. En el día a día... Hay muchos vídeos, hay infinidad de vídeos. Quique Setién, Joaquín, tal. Te reías con él, claro. Tú sabes lo que me hizo un día, que me salió... Había un parón de selecciones y él no había ido y estuvimos 4 días en el entrenamiento yendo al gimnasio y al 4.º día se me presenta en el despacho y me viene vendado entero hasta la cabeza, traía vendada la cabeza, venía andando así y me dice: mister, yo creo que hoy no voy a poder ir al gimnasio. Como una momia. El cabrón, como una momia. Había estado 3 días anterior y ya no daba para más. Joder. La verdad es que lo pasamos francamente bien, fue extraordinario. Es que la experiencia del Betis también fue bonita, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Además, tuve la suerte de coincidir con unos jefes muy coherentes y muy sensatos, y de lo mejor que he tenido, la verdad. Ángel Aro y Josemi. Sigo manteniendo buena relación con ellos y la verdad es que no lo pasé bien porque desde un sector de la gente pues no me apreciaba mucho, no quería, pero la verdad es que me hice del Betis, sigo siendo socio y además me alegro mucho cuando gana y cuando está ahí. Bueno, fuiste a la final también sí. de Copa como un hincha más. Sí. Que casi te atropella Joaquín. Sí. ¿Hay un vídeo también de eso? Ese. Joder. Ese. Ahí hoy que me encontré con un aficionado que me dice, en plan de cachondeo, me dice: oye, Setién, ¿tú crees que vamos a ganar hoy la posesión? Bueno, que tienen gracia, joder, es curioso. La verdad es que estas anécdotas, estos recuerdos, joder, esto es lo que queda. Realmente es maravilloso, claro. Luego hay otras etapas que mejor no recordar, pero bueno. A ver, hay momentos mejores y peores. Yo creo que esto tiene todo. Sí, el fútbol tiene de todo. Pero también es verdad que yo entiendo que existen varios tipos de fútbol dentro del fútbol. O sea, está el Betis, está, por ejemplo, ponte, el Lealtad de Villaviciosa y luego está el Barça y el Madrid. ¿Sabes? Sí. O sea, para mí no tiene nada que ver. Hombre, está claro. O sea, son mundos totalmente distintos. Yo creo, vaya, desde fuera, ¿eh? Hombre, la repercusión que tienen estos 2 equipos a nivel mundial es extraordinaria, claro. No tiene nada que ver con el resto. La gente se preocupa de esto, es igual que los grandes jugadores, pues Madrid y Barcelona han marcado las pautas históricamente en este país, en el fútbol y en el caso del Madrid a nivel mundial, pues ha sido un equipo pues seguramente el más importante. Y el Barcelona, que en la etapa de Messi pues consiguió cosas que realmente no había conseguido antes, pero que este jugador le dio un empaque al Barcelona también histórico, claro. Ese señor pequeñín que juega al fútbol... Muy bien. ¿Es tan bueno? O sea, sí. Porque tú lo disfrutas en el día a día, tú al final lo ves en un entrenamiento. Sí. Para mí ha sido el mejor jugador que he visto. Es verdad que hay otros casos, Maradona, Cruyff, Pelé, jugadores que también han sido en sus épocas
extraordinarios, pero yo creo que la continuidad y la repercusión que ha tenido Messi durante 14 años de continuo, o sea, Messi ha estado todos los partidos jugando bien y marcando goles y dando asistencias, mientras que Maradona no estuvo tanto tiempo, Cruyff tampoco, Pelé sí que estuvo muchos años, pero no tenía la repercusión que hay ahora en el fútbol sobre cualquier cosa que hagas, ¿no? Vamos a hacer una cosa, que quitar un segundo lo de la chaqueta, porque el micro igual si no se nos... ¿La quitamos? Se nos solapa. Sí, no hay problema, sí, tranquilo que estoy a andar por casa. Yo lo que te dije al principio, que quitamos chaqueta, ponemos... Incluso si quieres dar una vueltina por aquí, podemos ir caminando y vamos charlando. Voy a dejar esto aquí. Porque estás hablando de Barcelona, o sea, estamos hablando ya de todo, pero es que no me quiero saltar pasos. Yo quiero hablar un rato de lo de Sevilla, ¿sabes? Porque es que, a ver, yo entiendo que el Barça lo ocupe todo y haya que hablar del Barça. Pero, tío, el derbi sevillano... El derbi... Eso cuidado, ¿eh? Sí, sí. Ahí tiene que vivirse... Sí, sí. Yo creo que es muy rollo derbi asturiano, ¿eh? Fíjate que te digo. Esa rivalidad grande. ¿Tú cómo lo viviste como entrenador desde dentro? Hombre, yo a veces esta tensión que se genera a través de estos partidos, yo no la he vivido nunca jugando, sí. Porque realmente hemos tenido cierta rivalidad con los equipos asturianos, Oviedo Sporting, o contra el Atleti, o contra la Real, o equipos que son más cercanos al nuestro, al Racing. Pero la pasión con la que se vive el Betis-Sevilla es indescriptible. Vamos, me llamó mucho la atención de la tensión que hay ya en las casas que hay incluso familiares que están viendo el partido, que uno es del Betis y otro del Sevilla. O sea, y cómo se viven esas situaciones cuando llegan estos partidos, claro. Yo lo recuerdo, uno de ellos que ganamos... en el Sánchez Pizjuán, mi primer partido, mi primer derbi, que ganamos 3-5 partidazo. En el Sánchez Pizjuán. Me acuerdo de ese partido, partidazo. Que llegamos de vuelta, yo creo que era a la 1 de la mañana o así, al estadio a coger los coches desde el Sánchez Pizjuán, y había 5 o 6 mil personas esperándonos allí al equipo. O sea, era algo indescriptible, vamos, fue tremendo, ¿no? Es tan impresionante el himno. Y el himno, cuando saltas y suena estamos apiñados, ¿eh? Sí. A mí me encantaba escuchar el himno y también en el Sánchez Pizjuán, porque también el himno del Sevilla es extraordinario, pero el del Betis, joder, el Betis lo escuchas, no sé por qué lo escuchas más y más cerca, pero muy bien, mucha emoción. ¿Qué recuerdas de allí de Sevilla, de futbolistas que hayas tenido, más allá de Joaquín? Y digas tú, ostras, este tío... tuve una serie, he tenido una serie de futbolistas extraordinarios. En algunos casos futbolistas que por su calidad pues te llaman la atención y su buen hacer en el campo, y otra porque realmente siempre te encuentras con futbolistas que quizá no sean tan buenos, pero que también te dejan huella, porque realmente son tíos profesionales, son buenas personas con los que conectas y con los que ves que ponen todo el interés del mundo por hacer bien las cosas y por llevarlas a cabo, ¿no? Y que tienen su cabeza bien amueblada y que da gusto estar con ellos y trabajar con ellos, ¿no? ¿Cómo cuáles? Bueno, así que yo que sé, que se te vengan. Te hablo así ahora mismo de un jugador que tuve allí, Andrés Guardado, con 5 mundiales, que es un jugador que no tiene una gran calidad, pero todo lo que hacía lo hacía bien. Y la humildad con la que trabaja y la cercanía con la que podíamos conectar era muy positiva para el equipo, para los compañeros, para todo el mundo. Era una absoluta referencia dentro del vestuario, ¿no? Al igual que Joaquín, que también, en ese caso, también se comprometió y fue un chaval extraordinario. Has cambiado la carrera de muchos jugadores, que lo dijo Roque Mesa, ¿eh? No sé si viste ese clip. ¿Has llegado a verlo cuando habla de ti? Me lo pasaron, ¿no? Me lo pasaron, sí. Sí, ese es un futbolista
que nadie se explica cómo un medio centro que mide 1,70, 1,68, no sé cuánto mediría Roque, pudiera jugar de medio centro y además ser el jugador que más balones robó en aquella temporada. Era un jugador que él era bueno, pero te hacen mejores los compañeros que tienes alrededor. Por eso digo que entre Roque, Jonathan Viera, Tana, Vicente Gómez, José, se juntaron y la verdad es que ahí solamente podía salir También un te buen digo, fútbol, también ¿no? te digo, buen fútbol y buenas fiestas, que estos que acabas de mencionar habría que controlarlos, porque acabas de dar unos nombres que también son que de cuidado, Bueno, en realidad, mira, José es un chaval extraordinario, pero extraordinario, muy buena persona, con grandes sentimientos, que era muy fácil hablar con él. Es verdad que luego pues era del último que llegaba, seguramente se dejaba convencer, pero era muy buena persona y un chaval excelente. Jonathan Viera sí que tuve algunas dificultades con él al principio, pero el día que firmó y se fue para China con un contrato espectacular, me mandó una fotografía con un libro que yo le había regalado para que lo leyera, que lo habían escrito sobre mí, un periodista aquí que relataba mi carrera deportiva como futbolista, desde que empecé a jugar. Y yo le entregué ese libro porque entre él y yo, cuando él ha sido joven, había muchas similitudes. Y le dije, toma, léelo, que esto te va a ayudar, porque tuvimos enfrentamientos muy serios al principio cuando llegué. Porque yo creo que él estaba confundido y reflexionó, leyó el libro, hablamos, no sé qué, y él me mandó esa foto como agradeciéndome después lo que le había ayudado para mejorar y cambiar, ¿no? Y que ahora todavía sigue jugando, que ya tiene una edad y sigue jugando. Y José también. Y José igual. Están juntos, de hecho. Cuando han venido aquí a jugar hace mes y medio, 2 meses a Santander, estuve con ellos, fui al hotel, les fui a saludar, estuvimos allí recordando anécdotas y muy bien con ellos. Roque Mesa hace un partido contra el Español, con el Sporting ya, Sí. un playoff. ¿Tú te acuerdas del partido que hace Roque en Barcelona? Roque Mesa, ya mayor, tendría que 34 cuando ese partido, dominó todo el centro del campo contra un Español de Barcelona espectacular. Puado, Braithwaite, Premilla, unos jugadores. Sí. Roque Mesa, él solo, tío, se me respiran los pelos. Estuve ese partido. Quedamos 0-0 porque arriba nos faltó y perdimos la eliminatoria, pero yo recuerdo el partido que hace Roque Mesa en Barcelona. Un jugador espectacular. El chaval de hecho, tenía... los últimos partidos que hace con el Sporting marca el gol que nos mete en playoff, en Elda y tal. Jugadorazo. Yo jugué con Roque años atrás y Roque era extremo. Sí. Quiero extremo derecho, pero súper rápido, vertical, yo tampoco. Pues ¿Dónde jugaste con él? En Atlético Baleares. Pues 2013 o así. le reconvertimos. Pero tenía un entendimiento del juego brutal. Claro, Sí, y además te maneja bien el balón, gira bien, tiene una base muy fuerte para girar y tiene control. Sí. Ya, y luego era muy rápido en corto, muy potente. Sí. Y robaba mucho porque era muy rápido e intuía muy bien las acciones. Y después de ese robo jugaba Sí, bien, sí, tenía mucha sí. calidad y comprendía el juego. Claro. Entonces, Y cuando tienes gente al lado que se asocia, que siempre tienes pase y que siempre encuentras soluciones, pues una pasada. sí. Poco mérito yo tenía ahí, la verdad, solamente de ponerlos juntos. Claro, porque Tana, por ejemplo, que era otro futbolista extraordinario, Tana no jugaba. Cuando yo llegué a Las Palmas, no le habían puesto ni un partido. Y a partir de nada más llegar, yo llegué un jueves, el domingo ya estaba jugando. Le vi en 2 entrenamientos y dije, este es buenísimo, este tiene que jugar. ¿Al Prau? Y al Prau. ¿Los buenos al Prau? Sí, a jugar. Y salió, vamos, el mejor. Y hasta se sorprendió todo el vestuario cuando di la eliminación, que decían, luego me contaban, que decían todo, hostia, ¿va a jugar Tana? ¿Tana? ¿Ha dicho Tana? El míster ha dicho Tana, que va a jugar Tana, si no ha jugado en todo el año. Pues a jugar y el mejor. Luego metió un gol en el Bernabéu, que le hizo un recorte a Sergio Ramos y se quedó delante del portero. Fue espectacular. Y donde tuviste buenos, yo creo que en Barcelona es cuando sube todo ya Sí. un escalón, pero todo, o sea, a nivel de lo que hablábamos antes, de prensa, redes sociales, impacto, jugadores. Sí, claro. O sea,
ya está claro que el Barcelona era otro nivel, ¿no? Además, ahí no tenía que preocuparme en absoluto de crear una identidad, porque ya la había. Yo la había creado, esa identidad, a mí mismo viendo al Barcelona. Y realmente es verdad que se fueron modificando cosas y cada entrenador le da sus matices, ¿no?, al Barça, ¿no?, cuando va. Pero para mí, claro, fue lo máximo, ¿no?, llegar al club en el que te has fijado y en el que te ha ayudado a entender el fútbol de otra manera de cómo lo has vivido como jugador, porque cuando jugabas contra el Barça en aquella época de Cruyff, pues claro, me llamaba mucho la atención el hecho de que, digo, ¿cómo hacen estos para que estén 80 minutos con el balón y yo esté corriendo todo el partido y no sea capaz de robárselo? Y entonces es cuando empiezas a tratar de entender el por qué pasan esas cosas, claro, y enseguida pues lo ves, ¿no? ¿Y cómo te llama un equipo como el Barça? O sea, ¿cómo llega a eso? Pues estuve a punto una semana antes de marcharme a Egipto. Y el agente me estaba diciendo, no te vayas, que tienes posibilidades de ir a... Y yo digo, ¿cómo voy a ir yo al Barça? ¿Tú qué dices, chalao? ¿Qué he hecho yo? No, hombre, que de verdad que hay posibilidades de que puedas ir al Barça, que si el Barça no juega bien, que tenían los partidos estos en Arabia, si no lo hacen bien, es posible que cesen al entrenador, a Valverde. Y dije, bueno, pero eso yo no me lo creía y estuve a punto de firmar, porque me hicieron una oferta para ir a Egipto. Era un momento que yo había salido del Betis y estaba había tenido un problema de salud y tal, y dije, bueno, me voy allí 5 meses a Egipto y hay un equipo que estaba bien, pero al final no fui a Egipto y 2 días después me llamaron para ir al Barça. Así que fíjate cómo cambia la vida. Joder, ya te digo. Sí, pasa ahí algo, yo creo, ¿eh? ¿No? ¿No pasa nada? Yo que está aquí, no escucho hablar del Barça, estoy del Barcelona. Y es del Barcelona, ¿viste? ¿Y llegues a ese vestuario y qué? Nada. Messi, Suárez, sí, Alba, Rakitic, bueno, o sea... Sí, hay una serie de futbolistas que, claro, ya les dije el primer día, yo no voy a cambiar nada. Yo simplemente voy a aportar algunas cosas, pero está claro que la idea está muy clara. Y nada, luego fue el día a día, ir tratando de adaptarte y de gestionar el vestuario pues, como pasa en todos los lados. Al final, pues hay jugadores que no juegan, otros que juegan más y otros que juegan menos, y que tienes que, sobre todo a los que no juegan, pues tienes que gestionarlos, porque nadie lo lleva bien. El que no juega, nadie lo lleva bien. ¿Es más importante ser gestor de grupo que entrenador en esos equipos? Se habla mucho de Zidane como gestor en el sentido de, ostras, son muy buenos. Bueno, pero al final yo creo que el problema principal que yo tuve es que ellos llevaban ya 14 años ganándolo todo, el Barcelona. Yeah. Y cuando lo ganas todo y sabes que ganas el 90% de los partidos, los ganas con relativa facilidad, pues mentalmente yo creo que te relajas y no te preparas a conciencia para... Pero claro, cuando llegan los partidos importantes de verdad y decisivos, si tú no has estado mentalmente preparado para el resto, de repente no te pones al 100%. Y cuando llegan esos partidos, pues te cuesta y sufres. Y luego porque también... La edad de muchos futbolistas no era la edad ya competitiva ideal para mantener ese nivel que habían mantenido durante los años anteriores. Su prime, claro, que dicen los modernos. Claro, estamos hablando de jugadores que ya empezaron a tener ya años y que su nivel de motivación no era el más alto y que la edad tampoco perdona, ¿no? Bueno, yo creo que ahí... ha habido ahora esa transición, ¿no? Claro. Desde tu época hasta ahora, yo creo que ha sido una transición larga, ¿eh? O sea, date cuenta que desde que tú entrenas al Barcelona hasta hoy, que está Hansi Flick, que yo creo que ya se empieza a ver un Barça más joven, que tiene otra proyección. Es que ahora mismo da gusto tú entrenar a un equipo como el Barcelona de ahora, es que para cualquier entrenador es un placer, porque realmente tú, es verdad, puedes ganar o puedes perder,
Pero tú ves la juventud de los chavales que hay ahora, la ilusión, las ganas, lo que se divierten, porque se lo notas, las ideas muy claras, porque Flick me parece que es un entrenador extraordinario, pero extraordinario, que reúne una serie de valores que me encantan. Y joder, ves al equipo que tiene las ideas muy claras en cuanto, o sea, no cambia. Todo el mundo dice, joder, ¿por qué en este partido no es un poco más conservador y no...? Él va y va y Él va. va y va y mantiene y dice, voy a morir con mis ideas. Esto es lo que hay y esto nos ha ido bien y nos va a permitir. Es verdad que este equipo, dentro de 2, 3 años, cuando los futbolistas que están adquieran un poco más de pozo y sepan leer los momentos de otra manera, yo creo que el Barça pues va a arrasar, porque la idea la tiene, solamente necesita que los 3, 4, 5 jugadores que tiene, que son extraordinarios, pues, yo qué sé, Pedri, Sí. Cubarsí, Lamine, Lamine, Fermín. Fermín, estos jugadores, vamos, se van a salir. Incluso el portero, Joan García. Bueno, se van a salir. Estos dentro de 3, 4 años, si mantienen esta ilusión y este compromiso y este querer ganar como quieren ganar, que van y van, insisten, me parece... Para mí ideal. fueron allí un poco injustos con Xavi. Con Xavi. Xavi también tiene mérito dentro de lo que ahora te encuentras, porque hay muchos jugadores... Bueno, Xavi vivió esta etapa de renovación con los jugadores todavía más jóvenes. Claro. Y con un cambio mucho más agresivo del que están sufriendo ahora. Ahora más o menos ya vas mejorando cosas. Pero entonces había que mejorarlo todo, porque salieron... ¿Cuántos futbolistas han salido del Barcelona? La de Dios, la de Dios. Entonces, claro, es una renovación absoluta y esto nunca es fácil, claro. Y lo matan Y con la también. misma exigencia, además. Y las ruedas de prensa. Lo importante que es allí, fíjate, que de Xavi... O sea, Xavi ha ganado ligas con el Barcelona, ¿eh? O sea, ha ganado una, creo que es una liga. Sí. Pero que tú de Xavi, mucha gente lo que recuerda son las ruedas de prensa. Lo importante que es allí hablar. O sea, saber hablar, en qué momento hablar, cómo hacerlo, de qué manera. Pero bueno, eso... Es una locura, tío. Yo eso siempre, claro, dices, Xavi no es como cualquiera de nosotros, cualquiera que se ponga en esa situación, eso no es lo más importante, saber ir a hablar a las ruedas de prensa. Es verdad que ahora todo el marketing y todas las situaciones y todo lo que se escribe y lo que se lee, es que no hay manera de salir no tienes escapatoria. O Ya. contestas sí y no, o no tienes escapatoria. ¿Las estudiáis, las ruedas de prensa? Hombre, pues porque cuando tienes que dar 120 Claro. ruedas de prensa en un año, pues, y cuando hay preguntas que permanentemente están para que te pillen, pues claro, esto es un problema. Tú no estás preparado, tú has jugado al fútbol, no estás preparado ni crees que tienes que tener la diplomacia para saber contestar a todo lo que te preguntan. Es que tú simplemente estás dando tu opinión, no te estás metiendo con nadie, estás dando tu opinión. Me parece que, claro, todo el mundo entiende de esto y todo el mundo habla y todo el mundo dice, pero no creo que sea lo más importante lo que puedas decir en una rueda de prensa. Lo importante es, para un entrenador, es preparar el plan que tienes que preparar y ver si se desarrolla en el campo o no. Y luego quien te tenga que valorar tu trabajo, que tenga el conocimiento suficiente para saber si tú estás valorando, qué estás valorando. Porque a lo mejor estás compitiendo contra un equipo que es mejor que tú y pierdes y es normal. Y esto no lo entiende nadie como normal. te lo dije al principio de la entrevista. Todos tenemos un entrenador, ¿sabes? Claro. Es precisamente de lo que estamos hablando. Hombre, cuando tú te haces entrenador ya sabes en el mundo que te mueves y tienes que aceptarlo. Es verdad, que mañana te echan y te echan, ya está. A mí en Villarreal me echan al cuarto partido. El año anterior nos metemos en Europa, que era el objetivo, meterse en Europa. Nos metemos en Europa. En verano el club vende por valor de 110 millones de euros a los 3 mejores jugadores y en invierno había vendido también al portero y contrata a un jugador por 10 millones, que era Sorlo. Y al tercer partido, claro, tú pretendes que las cosas sigan igual, pero al tercer partido, claro, al cuarto partido, te echan porque has jugado contra Madrid, contra el Betis, en Cádiz y en Mallorca, me parece que fue, que ganamos. Y te echan. Dices, vale, ¿qué culpa tienes tú?
realmente. Sí, joder, has sacado a los 3 mejores jugadores que tienes y estás en el 4º partido de Liga. No da tiempo tampoco a valorar un equipo al 4º partido. Vamos a ver. Es que, pero bueno, eso pasa mucho, lo mítico del primer entrenador que cae en la Liga y suele ser en la jornada 6, 7... Bueno, pues la mía fue la tuya 4, la tuya fue más prematura. La 4ª, fíjate. ¿Hay para que te echemos un poco o dónde? Sí. Te lo digo porque está empezando a llover, igual pillamos una papa aquí. Tienes miedo al agua, Estoy viendo a todos lados. ¿Qué voy a tener? No, tengo miedo a la cámara. Pero me pilla esto. Voy a coger la cazadora. Fijaste, Quique. Traje el mejor peinado posible hoy, Tuve por la mañana y un rato, dije, bueno, vamos a hacer una visita. Eso es que te gusta tu imagen, Tienes que dar buena imagen. Porque me gusta el peinado. Nada, tranquila. Me gusta el pelo que llevo ahora. Pero más que la imagen, preocúpate de hacer bien las cosas. Sí. ¿No? Porque la imagen dura lo que dura, Bueno, yo lo que hay. Al final... Venid, pasar aquí si queréis. En mi caso, de momento, no duró ni 27 años, ¿Cuántos años tienes? 27. Bueno, es una buena edad. Tan jodido estoy, dije 27, se sorprendió. Dicen los que saben la ciencia que la mejor edad competitiva para jugar al fútbol son 27, 28 años. A partir de ahí ya empieza el declive. Pues la mía no fue ninguna de momento, Quique, para que veas, O sea, no llegó mi pico alto. Se ha caído un par de stores de estos, fíjate. En cuanto nos hemos ido... ¿Nos sentamos por aquí? Sí, donde quieras. Aquí mismo. Venga. Que... Úsete las nueces, Tienes un buen carromato, Hombre, es que... Buen día. Lo que pasa es que no sé cómo estará, porque ya son de hace... Cuando cayeron, hace ya 5 meses, 4 o 5 meses. Siéntate... Ay, Dios, ¿qué tal? Vale. ¿Lía qué? ¿Qué pasa? ¿Qué raza era? Un bichón. Píllala para que salude. Maltés. Ven aquí, mira. Mira, Esta es Lía. ¿Qué pasa? Se nos ha quedado sin dientes la pobre. Pero le pasa igual que un perro que tuvo mi abuela, que hacía con la lengua. Porque le han tenido que quitar los dientes, que tenía muchos dolores y le ha cambiado la vida. Está muy bien ahora. ¿Sí, no? Sí, ¿Qué años tiene Lía? 7 años. 7 años. 7 años, ¿verdad? Venga, a correr. Allá va. ¿Tienes un perrito en casa? ¿Qué años tiene el perrito? Más años que Matusalén. 15, Sí, ya se le ve. Sí. ¿En serio? 16 años, hostia, pues está durando, ¿no? Joder, que sí dura. Como yo Más en la playa. Dura. Como las pilas. Aguanto todavía. Andando como puedo, pero... Hostia, la playa es dura, Joder. Son 2 partes de 45. ¿Juegas en playa ahora todavía? Sí. ¿Juegas al fútbol en playa? Ostras, el otro día 90. El otro día jugué 90 minutos. Es verdad que luego tardé media hora en levantarme de la cama al día siguiente, Pero sí, es que si me quitas de jugar me matas. Ya. Claro. ¿Y entrenar qué? Entrenar, bueno, he estado 10 meses ahí en China y la verdad es que la experiencia es extraordinaria. Ha sido muy buena, muy buena. Yo creo que no ha habido ningún jugador en España que me haya mirado con tanto respeto como me miraban los jugadores chinos o me escuchaban, ¿sabes? Pero al final los jefes son iguales en todos los lados. Sí, pero todos quieren ganar como sea. ¿Te escuchaban, pero te entendían algo? Claro, tenemos un traductor. Vale, digo, como hablar así en castellano. Teníamos un traductor. Pues chino, ¿sabes algo o nada, no? No. Ni papa. Bueno, ya me aprendí los nombres de los jugadores. Que ya era, Que ya no te pienses tú. Es verdad que luego les llamaba y algunos me miraba y otros no, ¡Ostras! Así que la pronunciación igual no era la... ¿Y la vida allí? ¿La vida en China? La vida muy bien. Es verdad, hemos estado viviendo en un hotel muy bien y bueno, muy dedicados al trabajo también, como pasa siempre, pero hemos conocido parte del país en muchas cosas, porque he visitado, pues igual, yo qué sé, 12 o 14 ciudades de más de 12 millones de habitantes, que son espectaculares, la verdad. Es distinto, Sí. Muy distinto a esto, ¿no? Y sobre todo la gente en general me lleva una impresión extraordinaria. ¿Buena? Sí, muy buena. Muy buena porque no he ido de vacaciones, he convivido
con 50 o 60 chinos en total, entre el cuerpo técnico, utilleros, los cuidadores del campo, tal, durante 10 meses. Y ya te da para conocer a la gente, aunque no puedas... La comunicación es una barrera importante, pero te da para ver, porque las caras también reflejan, aunque sean chinas, Claro. reflejan lo que piensan muchas veces, ¿no? Y esto ha sido muy positivo, la verdad. Claro, porque allí es todo absorber. Ellos no tendrán tanta idea futbolística como nosotros, ¿no? Hay muchos de los chavales, son muy fuertes, son rápidos, entrenan muy bien, son muy profesionales, pero les falta entender el juego, les falta el conocimiento de la base, de lo que aprendes jugando en la calle o lo que aprendía yo jugando en la calle o lo que juegan aquí los chavales desde los 12 años o desde los 10 años, ¿no? Hablabas de los directivos de China, pero ojo, porque tú aquí en España, tú has tenido directivos tanto de jugador como de entrenador peculiares de narices, ¿eh? Porque tú tuviste a Gil en el Atlético de Madrid, Sí. con el caimán, con el cocodrilo, que eso lo vi. Y luego es que en Las Palmas estás con Miguel Ángel Ramírez. Sí, un fenómeno. O sea, tienes de todo, ¿eh? Tienes de todo, vamos. Sí, la verdad es que mi vida ha sido muy extensa. ¿Y en Barcelona? Ha sido muy extensa. En Barcelona también tiene tela lo de Barcelona. Bueno, pero no ha sido... Todas son experiencias. Es verdad que todo se convierte en una anécdota en cuanto pasan unos días. Tienes que volver a reciclarte rápido y seguir adelante. Ahí queda. Y en Villarreal. Claro, tú has tenido yo creo a los más... He tenido muchas experiencias en la vida, muchas. Claro, ¿Y tanto? Muchas. No solamente de trabajo, sino de vida. Son experiencias de vida que te ayudan a ver el futuro de otra manera, claro, porque te cruzas con gente y sobre todo ya la experiencia de convivir con los vestuarios, ¿no? Y con compañeros, porque al final he estado 50 años metido dentro de un vestuario, bien con compañeros que en la mayor parte pues tienes buena relación, pero tienes siempre algún compañero que no sintonizas con él o que evidentemente no tiene los mismos valores que tú y te llevas peor. Pero bueno, esto es una relación de vida que le pasa a todo el mundo, en cualquier sitio, ¿no? Que trabaje, ¿no? Claro. Para mí la mejor tuya aquí es la que tienes con la bicicleta de Piqué. Ya. Para mí esa es la mejor. Para mí bueno, esa es una de las buenas, la esa verdad. Es muy top, tío. Sí, esa es muy top. Esa o sea es que muy buena. es la que Piqué... Se hizo súper viral ese vídeo. ¿Tú llegaste a ver el vídeo? No. Que Piqué llega en bicicleta y baja por el parking como un kamikaze. No sé cuál es. ¿No lo viste? Sí. Ese es brutal. Sí. Yo me acuerdo que, claro, esto lo puedo contar ya, que seguro que no le molesta, pero fue curioso porque antes de empezar el partido fui donde él, porque me pasaron el vídeo y fui donde él y dije, oye, ¿y esto? Y tú sabes que tenemos a 2 centrales nada más hoy, que si te hubiera pasado algo tiene que jugar un compañero que no es central en tu puesto, y si pasa... Y luego cuando termine el partido, cuando vaya a la rueda de prensa y me pregunten por esto, ¿qué digo? Dime tú qué digo. Di lo que quieras, mister, no pasa nada. Si no pasa nada. Bueno, pues no pasa nada. es un genio lo suyo, ¿eh? Claro. O sea, Piqué Sí, es un genio lo suyo. Yo creo que él manejaba esos contextos Sí, a las sí. mil maravillas. Sí, sí. Siempre le ha gustado. Mira ahora con la Kings League y todo lo que ha montado. Sí, sí. O sea, es un tío que es diferente. Hombre, está claro que es un chaval. Yo en realidad me caía bien, porque era un chaval que podías hablar con él muy razonablemente, y igual que con Busquets, igual que con muchos. Pero claro, hay cosas que a ti no te encajan, ¿no? Principalmente porque se supone que tú eres responsable de muchas cosas. Y entre otras, pues está eso. Si lo hace cualquier otro, ¿qué haces? Y si mañana viene otro pues haciendo lo mismo, ¿qué pasa? Y se convierte eso en algo que... Se te va de madre, ¿eh? Se te va de madre, ¿eh? Pero bueno, allí se iban muchas cosas de madre, que tampoco... Ya hubo un entrenador que decía, cuando pasa esto, ¿tú qué haces? Yo pues, tengo el cuello maravillosamente bien. No hago nada más que girarle para el otro lado y ya está, no pasa nada.
claro. Pero a mí me cuesta eso, me cuesta. Claro, porque hablábamos de ese tono rebelde que tienes tú. Claro. Ahí en el Barcelona Sí, eso, sí, yo claro. creo que hay que frenar un poco, porque claro, llegas a una magnitud. Claro, pero cuando tú ves y que el propio club y el presidente, pues sobre esos temas y otros, pues no toma partido, no dice nada y todo le parece bien, porque los jugadores son muchísimo más importantes que todo, entonces pues estás perdido, claro, tú no puedes hacer nada ni decir nada. ¿Qué vas a hacer? Pues lo único que puedes hacer es marcharte, darles la mano, hacer lo que os dé la gana y me voy y ya está, ¿no? Pero eso tampoco lo vas a hacer porque has aprovechado la oportunidad de tu vida de estar ahí y siempre crees que las cosas las puedes cambiar y convencer a la gente para que haga lo que tú crees que debe hacer, ¿no? Pero esto es a veces una utopía, ¿no? Da mucha rabia que la época Quique Setién no haya sido top en Barcelona en el sentido de títulos, de tal, de yo cual. creo que porque eras el perfil, Quique. Para el momento que me tocó vivir, yo creo que lo hicimos bien. Es verdad que tuvimos un accidente, que siempre pasan en el fútbol, que acabó conmigo y que hubiera acabado con cualquiera, ¿no? Que fue aquel resultado en Lisboa, contra el Bayern Múnich, que fue el que cambió un poco y el que, digamos, la gota que colmó el vaso de la situación que estaba viviendo el club, ¿no? Que me tocó a mí pagar. Pero bueno, aun con todo y sabiendo, si hubiera sabido lo que iba a pasar, hubiera firmado de todas maneras, porque para ti es una oportunidad única en la vida poder entrenar a jugadores como los que yo entrené ese año, y en un club que era pues un club que en ese momento seguramente era el mejor del mundo. Tiene que ser un poco pesado eso también, ¿eh? El hecho de que tú digas lo del Barça y te digan, ostras, pues, el 2-8. Eso no te dices tú, joder, lo tengo absolutamente superado. No me ha dejado ningún trauma de ningún tipo, vamos. Bueno, es lo que hay, es fútbol, quiero decirte, pues ganar y pues perder. Sí, no. Realmente aquello es un accidente. Brasil perdió una final 1-7 contra Alemania, ¿no? En su país. Y aquello podemos pensar que es mucho más grave, pero de todo se sale en esta vida. Y es una circunstancia más que hay que aceptar, como cuando has ganado partidos importantes que también han quedado en el recuerdo, ¿no? El fútbol tiene todo. Sí, sí. Como la vida. Lo asume todo, claro. Lo importante es que te levantas y vuelves a andar otra vez. Y siempre sale el sol al día siguiente, no hay problema. ¿Esas horas cómo fueron para vosotros? Pues en principio casi fue como un desahogo, porque realmente es verdad que al final siempre tienes ilusión porque podías superar la eliminatoria, acabábamos de perder la posibilidad de entrar en la semifinal de la Copa del Rey y todavía estábamos con posibilidades de ganar, habíamos estado con posibilidades de ganar el título durante un montón de tiempo. Entonces, pues estás ahí pendiente, ¿no? Crees que lo puedes hacer y que lo puedes conseguir, pero al final no fue. Y perdimos en todo. No pasa nada. Dice Quique que fue un accidente. ¿Cuántos accidentes tuvimos nosotros entonces? Con el Sporting. Porque a nosotros metiónos 6 el Barcelona, metiónos el Madrid, metiónos la Real Sociedad, métenos una panadera, nos mete 5 en Anoeta, me acuerdo de aquel partido. Pero eso cuando se llama Manolo, Anoeta. Yo creo que ya no está. Eso es diferente. Diferente. Nosotros teníamos atropellos cada fin de semana y seguimos teniéndolos, que es peor. Llevamos accidentados. Pero en una competición como la Champions y en un equipo como el Barcelona, esto no es lo normal, evidentemente. Pero bueno, hombre. No es lo habitual. Pero bueno, se dio. Por eso te digo que ellos no lo... O sea, en el Barcelona no se ve como algo tan habitual que, sin embargo, en otros equipos pues como el Sporting, como cualquier equipo, quiero decirte, de a pie, puede ser lo normal que al año tengas 1, 2, 3 accidentes. Todos tenemos 4. Todos tenemos un lunar. Siempre me he preguntado si hubiera tomado otras decisiones ante las circunstancias que se fueron sucediendo desde que llegué. Porque realmente había habido cosas que realmente pues
has tenido que tomar decisiones y seguramente no han sido las correctas. Y tenía que haber sido mucho más fiel a mis principios y a mis cosas, pero yo no dejaba de ser el entrenador. Lo importante son los jugadores, de verdad. Es verdad que tú puedes tomar decisiones, pero la importancia de verdad es de los jugadores. Los jugadores son los que la gente va al fútbol y paga por ellos, por verlos a ellos. Entonces, tienes que tener muy claro las decisiones que tomas, porque hay otra parte Claro. que es importante y que tiene que ver con el club, porque el club no es la persona que lo dirige, es una institución en general que tiene más de 100 y pico años de historia. Y a través de todos esos años ha habido mucha gente en ellas que son las que han engrandecido a ese club. Pero tú eres responsable durante una etapa. Claro. Pero lo importante de verdad es dejar el nombre del club lo mejor posible. Porque nunca hay nadie que esté por encima de la historia del club ni del nombre del club. Eso es lo importante. Yo el respeto se lo debo al club, no a las personas que lo dirigen en un momento puntual o los que hemos podido estar en la historia del club. Ahí quedará en la historia cómo fue tu comportamiento y lo que hiciste para que tu club, el que te paga, dejarle lo mejor posible, claro, en las mejores circunstancias posibles. O sea que las decisiones que tomas tienes que valorarlas. No solamente es una cuestión de ganar o de perder en un momento determinado. Hay otras muchas cosas que tienes que valorar si entrar en ellas o no, y de qué manera. ¿Y cuándo te vamos a volver a ver? ¿En un banquillo? Pues, ¿No tienes ganas? Sales aquí, ves el campo de fútbol, das una vuelta por la ciudad, el Racing ahora está ahí arriba. Ahora estoy ayudando a un chaval que es amigo mío, que está de entrenador en el juvenil de la gimnástica y que ya le ayudé cuando estuve sin trabajar, cuando estaba en el Marina, y ahora voy un día a la semana y a ver algunos partidos cuando juega y entreno con los chavales y echo una mano en aquellas cosas que puedo y le doy indicaciones y ayudo a los chavales a comentarles algunas cosas y paso allí un par de horas con ellos y ahí ya calmo mi sincio de querer volver a entrenar. No, mira Munitis cuando hablábamos el otro día, que decía, yo quiero competir, quiero volver a competir, quiero entrenar y tal. Yo competir no, yo con darle 4 indicaciones a un chaval receptivo que te está escuchando y que quiere mejorar, para mí esa es la mayor satisfacción, ya competir. Es curioso que Luis Enrique y tú habláis muy parecido. Estos términos de, ostras, a mí lo que me gusta es que el futbolista absorba lo que yo le digo, me gusta. Él decía, yo quiero a los chavales jóvenes porque son una esponja a las que yo les digo y lo hacen, ¿sabes? Claro. Mira, yo tengo la anécdota con el chaval con Fabián, cuando estuvo en el Sevilla. Serra Ferrer quería venderle al Barça B en pretemporada cuando yo llego por 1 millón de euros y quería venderlo y me insistió y yo le decía, este chaval es bueno, este chaval venía cedido del Elche y yo decía, este chaval es bueno, este chaval va a jugar seguramente, no le vendáis, por favor, que quiero quedarme con él, que no sé qué. Tuve que ir a hablar con los jefes para decirles, este chaval yo creo que es bueno, que nos va a ayudar, que va a mejorar una barbaridad y que dentro de nuestro contexto le va a ir muy bien. Y lo mantuvieron. Pues al final de año lo traspasamos por me parece que fueron 28 millones de euros al Nápoles. Cuando fui al Barça, jugamos una eliminatoria, la eliminatoria antes del Bayern Múnich, jugamos en Nápoles, contra el Nápoles, y les eliminamos. Cuando jugamos ahí en Nápoles, al terminar el partido, vino con su camiseta firmada, ¡anda!, dedicándomela, y me decía que muchas gracias por haberle ayudado a jugar y a mejorar. Te lo decía antes, le cambiaste la vida a muchos jugadores. Y eso para mí es
mucha más satisfacción que ganar cualquier partido. Que hayas podido ayudar a alguien a mejorar sus prestaciones y ayudarle en un caso tan señalado como ese, que ya era bueno, que yo simplemente le puse a jugar, creí en él y ya está, pero él era el bueno, ¿no? Es que yo creo, Quique, que hay muchos clubes que se equivocan en el sentido de... Hablas del caso de Fabián, lo hubieran vendido por 1 millón o lo que sea. Fabián es un chico que sale de la base. Sí, sí. Muchos clubes, por ejemplo, vamos a irnos a segunda división, equipos que quieran ascender, Sporting, Depor, Racing, el que sea, de estos históricos. 10 jugadores cada año, y fichar, y fichar, y fichar, y fichar. Sí, claro. Cuando a veces lo que tienes que hacer es pararte y decir, ostras, ¿y la base nuestra? Hombre. Mareo, tajonar en el caso de Osasuna, ponte en primera. Yo esto siempre lo he tenido claro, siempre desde que yo pasé por la base del Racing, no mucho tiempo, pero estuve muchos años en el Racing y vi cómo funcionaban las cosas. Y yo he visto al Racing jugar en épocas de crisis económica, jugar con 10 jugadores de cántabros en primera división. Pasar dificultades, claro, pero 10 jugadores cántabros. Y luego en el campo, no en la plantilla. En la plantilla llevaría 16. Y tú fichas a 3 o 4 de fuera. Es verdad que ahora los tiempos han cambiado. Ahora es imposible fidelizar a los jugadores. Ahora viene al Sporting, sale un chaval de 14 años que maneja bien y que es bueno y que le ves que tiene potencial, ya tiene 25 agentes que le están ofreciendo ir, que van a pagarle más dinero que lo que le pueden pagar en el Sporting y le van a dar al padre un sueldo, un trabajo. Claro. Y entonces es imposible mantenerle y fidelizarle. Ahora, esta ilusión que yo tenía por esto, ahora es imposible de llevar a cabo. Ahora tienes que aceptar cómo está el mercado, todo se ha globalizado. Ahora, además, la mayor parte de chavales ya no solamente te van al Madrid, al Barcelona, como era antes, que te los fichaba el Madrid y el Barcelona, los demás se quedaban aquí. Ahora es que se han ido jugadores de aquí al Sporting, y de aquí a Las Palmas, y de aquí a equipos que realmente tienen el mismo potencial que tiene el Racing. Firmó por ejemplo, el Manu Rodríguez, el chavalillo del Celta, sale de la cantera del Celta y viene al Sporting, o entre canteras también se hace en el... Claro. Luego... Esas bases que sentó Quique cuando estuvo aquí en el Racing, años 2000, ¿no? 99-2000, cuando era director deportivo, yo estaba en la cantera, me entrenaba Esteban Torre, cuando aquello, y esas bases que pusiste, pues 4 o 5 años después, debutamos en primera división, igual pues 7 o 8 jugadores. Pero claro, con esas bases implantadas y con ese convencimiento de que había un plan futuro para nosotros, ¿no? Yo recuerdo que me planté delante de todos los entrenadores de la base, no sé, bueno, tú no estabas, hablé con todos los entrenadores y les dije cómo íbamos a funcionar y qué es lo que iba a valorar yo de todos ellos. Me dije, mira, el resultado me da igual. Lo que quiero es que los chavales estos que te vais a tener durante el tiempo que vais a tenerlos, que el año que viene hayan mejorado. Eso es lo que os voy a valorar. Sí. Y quiero que los jugadores, puesto por puesto, vayan mejorando. O sea, si hay un chaval que tiene dificultades, un lateral derecho que tiene dificultades para defender, pues mejorarle la defensa. Pero tiene que saber defender y tiene que saber atacar. Igual que los centrales. Los centrales tienen que jugar a 40 metros de la portería, que es la única manera de que aprendan de jugar ahí para defender en condiciones. Porque mañana se va a presentar un entrenador que les va a mandar ir ahí a apretar y ahí hay que tomar muchas decisiones y leer el juego, y si esto no lo practicas, pues y aquí le vas a hacer mejor. Y vamos a ver cómo responde ese chaval a esas situaciones. Entonces, tenéis tiempo, no tenemos prisa. Vamos a trabajar en esto. Y según valoremos esto, pues luego el resultado pues no es lo más importante. Tenéis un patrimonio que no es vuestro, que es del club, y este es lo que tenemos que mejorar. Y así empecé a funcionar. Y la clave también tener buenos entrenadores en la base. Claro. Es decir, no tener una escuela de fútbol de la de Dios para luego estar pagando ya al entrenador de turno 400 euros entrenando todos los días de la semana, no sé qué, no sé cuándo. Porque puedes tener mucho cemento. Quiero decirte, la escuela de fútbol puede ser guapísima,
que si no hay talento, ¿qué sentido tiene? El valor de las personas, ¿verdad? Que encontrar chavales que mejoren. Claro, tú tienes un entrenador que no entiende el juego y tienes un jugador que lo entiende, que es muy bueno, pues a lo mejor le enseña a competir a ese jugador. Pero ese jugador, ese entrenador seguramente le va a ayudar poco a mejorar sus condiciones como futbolista. Yo tuve de entrenador a Laureano y yo ya venía de fábrica con unas condiciones técnicas muy altas. Pero vino un entrenador y me dice, no pares el balón, mira, déjale correr que vas a ganar un tiempo. Y entonces esto se te mete en la cabeza y dices, hostia, pues tienes razón. Y ese pequeño detalle, y todos son pequeños detalles los que tienes que tienes que comentar a los chavales para que los mejoren, para que mejoren sus prestaciones. Porque puede ser bueno, pero luego hay que entender el juego, los espacios, cuándo te tienes que mover y en qué momento. O sea, hay cosas que esto o lo ves o no lo ves. Esta es la realidad. Yo no lo veía. Claro. Yo no lo veía. Pues sigo sin verlo, ¿eh? Yo he tenido jugadores de 80 millones de euros que tampoco le entienden. Joder. Muchas cosas. Claro, pero tienen otras condiciones que son muy buenos, evidentemente. Pero tú puedes hacer un pase bueno aquí, pero resulta que es que tienes otro mejor. Lo puedes ver. Aquí se dio una jugada con el chaval Manix, el que vino, que aquel día que se quedó contra el Barça en el partido de Copa, delante del portero. Y solo frente al portero. Claro, esa jugada es muy interesante para valorarla, el conocimiento del chaval. Solamente él sabe si vio al compañero que tenía al lado o no. Solamente él. Porque tú puedes especular, ¿le ha visto, no le ha visto, no sé qué? Él decide tirar, ¿no? Y la falla. Y el pase, claro, te dice, es que no le he visto. Dice, me la tengo que jugar porque no, yo no he visto esto. Iba tan estresado que no lo veo. Digo, vale, pues si te pasa esto y vas tan estresado es porque no eres tan bueno. Porque tú puedes tomar la decisión de querer meter el gol y decir, le tiro, aunque le vea. Y le he visto. Y yo decido. Entonces ya, si decide eso, tú ya estás viendo que hay una parte de ese chaval que muchos entrenadores la defienden, que es el egoísmo que tienes que tener de cara a la portería a un delantero centro. No, tú tira, tú eres delantero centro, tira. Y joder, yo eso no se lo he dicho. Yo digo, tú tira, pero si tienes una opción que tu compañero la mete sin riesgo con el portero, pues yo prefiero que se la des. Es verdad que luego el pase igual se lo das muy largo y no llega. Pero también aquí existe el riesgo de que te la pare el portero o la eches fuera. Entonces, yo le preguntaría al chaval, dime sinceramente si le viste o no a ese jugador. Porque la decisión, está claro que la has tomado, pero la has podido tomar porque era la única o porque tú no habías visto esto. Pero dime, porque si no le has visto, yo digo, este jugador no es tan bueno. Porque un jugador bueno de verdad llega ahí y lo ha visto todo. O sea, tú hay momentos, tienes el balón aquí y estás mirando ahí uno que está solo, pero estás viendo uno que se ha desmarcado por allí. Tienes que esperar un segundo y tienes que aguantar a un tío que te viene por aquí. ¿Por qué? Porque le estás dando tiempo a que llegue para meter el pase allí y no dar el pase fácil, porque aquí le dejas solo delante del portero. Y entonces estas situaciones... Y el entendimiento del juego viene por lo que tú entiendes y por comprender cómo va a actuar tu compañero. Claro, también. Hombre, claro. Y luego la ejecución. Y luego la ejecución de las acciones. Porque la ejecución de las acciones requiere también tener un control que te permita dar ese pase en condiciones. Porque si tu porcentaje de acierto en esas acciones es muy bajo, como el de Busquets, que ha quedado un pase en largo, Busquets era muy bueno en pases de 15 metros, 10 metros, 12, 5, y girar, gestionar. Pero cada vez que te daba un pase en largo, el porcentaje de acierto bajaba mucho. Porque necesita mucho tiempo para levantar la pierna, la velocidad gestual es lenta. En fin, hay una serie de factores que no tenía esa habilidad tan definida. A mí me flipa que un tío tan delgadillo robase tanto.
Claro, tanto balón. porque tenía Busquets, una... porque no es un tío como Tchouaméni o como Camavinga que puedes decir tú, ostras, son toros. No roba en duelo, sino roba... Busquets era un tío que... Claro, y por intuición, porque ya está bien colocado, ya está leyendo lo que van a hacer. Claro, y entonces ya te agachas la cabeza para dar, ya estoy allí, ya te la El corto. entendimiento no es solo ofensivo, sino... Claro, claro, es que eso también tienes que ser bueno en eso. Y este era un crack, Busquets era un crack. Un jugadorazo, A mí me encantaba, hablas de la toma de decisiones, por ejemplo, en ataque, Antoine Griezmann. Sí, sí. Para mí es un escándalo. Sí, sí, Escándalo es de otro jugador pues, que tiene mucho nivel, claro. Le falta ese cambio de ritmo que han tenido los grandes jugadores en el 1 contra 1, en tal. Claro, es más diésel. Los otros son, hostia, claro. Y esa es una cualidad vital para subir el escalón máximo ya. Claro, el cambio de ritmo. Yo regateaba a uno, yo técnicamente era muy bueno. Jugaba muy bien, manejaba las dos piernas, iba bien, de cabeza, todo. Pero ¿qué pasa? Que regateas a uno y a los 2 metros ya te ha pillado otra vez. ¿No habituáis a hablar mucho de fútbol cuando sois entrenadores de fútbol con la prensa, no? O sea, se os pregunta poco del fútbol. Lo que pasa es que ahora ya cuando vas teniendo edad ya como que te da igual la repercusión que puedan tener las cosas, ¿no? Y ahora que no estás en activo, he hablado con bastante libertad, ¿eh? Seguramente he omitido algunas cuestiones que podían ser interesantes para ti, pero no para mí, claro. No, pero no digo, si no decía conmigo, digo en el mundo de la prensa en lo general, ¿sabes? En el sentido de semana, rueda de prensa, semana, rueda de prensa, semana, rueda de prensa, semana, rueda de prensa. Estáis metidos ahí en un Eso, las ruedas de prensa de Sevilla aquello fue, en Barcelona, por ejemplo, fueron mucho más respetuosos y no eran tan duras. Pero las de Sevilla, madre mía, ya estaba en tensión. Tenía que venir alguien a explicarte, tienes que mirar esto, te van a preguntar de esto, te van a decir esto, no, ¡puf! Digo, joder, pero sabré contestar, ¿no? Pero a veces no sabía, ¿no? Parece que no. Muchas veces a los entrenadores, cuando les hacen una pregunta de lo que es el juego, se les cambia la cara. Se les cambia la cara como, hostia, por fin que me pregunten de por qué ha pasado esto durante el juego y que lo hayan comprendido, ¿no? Sí, pero eso no interesa a la gente. Me jodas, te pregunto a la de ellos de fútbol, ¿eh? No me fastidies. Sí, sí. Hemos hablado aquí, yo no sé cuánto dura la entrevista, de 2 horas. Hemos hablado de fútbol prácticamente Sí, por completo. Sí, o sea, sí. quiero decirte, Hemos comentado cosas, sí. salvo otras cosillas. No. Porque es lo que dice Portilla, que muchas veces no se habla tanto de lo que es el juego. Sí, sí. ¿Sabes? Es que realmente la gente no les interesa la mayor parte de las veces lo que pasa en el juego. Da igual, es que no importa. Porque tú puedes dar explicaciones y dices, joder, es que he jugado con 10. Ya, pero has perdido. Digo, ya, hombre, claro, no te jode jugar contra un equipo que es mejor y encima con uno menos. Como en Cádiz me echaron a un jugador a los 20 minutos y al día siguiente me echan. Y pierdes 1-0, claro. Y con 100 millones de euros menos en el campo de lo que tenías antes. Pero les da igual, ¿no? ¿Qué más da? Lo importante es lo que es, para ellos, claro. Y es lo que hay. Bueno, lo importante, el fin último es ganar, ¿sabes? Sí, claro, pero no todo el mundo puede ganar, ¿eh? Porque en segunda división hay 16 equipos que empezaron queriendo ascender y que creían que podían ascender, ¿eh? 16 como mínimo. Y van a ascender 3. Es más difícil entrenar. De 16. ¿Es más difícil entrenar en primera o en segunda? A día de hoy. Es igual de difícil, realmente. Es igual, porque la presión es la misma. Puedes pensar que a más grande es verdad que todo tiene mucha más repercusión en primera que en segunda, pero en realidad desde dentro tú, si eres un tío honrado, tú vas a trabajar exactamente lo mismo. Yo he trabajado igual, con el mismo entusiasmo en Lugo que en Barcelona. El mismo. Y con la misma dedicación y haciendo las mismas cosas y con las mismas ideas y todo. ¿Qué pasa? Que vas a la rueda de prensa en Lugo y son más humildes y te preguntan, bueno, tú puedes perder, pero vas a Barcelona y las preguntas son muchísimo más agresivas. La mayor parte de las veces, cuando tú contestas,
te extraen titular, sí. pequeños titulares que no reflejan lo que tú quieres decir. Y entonces luego van a la siguiente rueda de prensa y te preguntan que por qué has dicho esto. He dicho, si yo no he dicho eso. Y tienes que justificar lo que no has dicho. O sea, que es el descojono. No puede ser. Tú has sido futbolista también, Cristian. ¿Tú crees que por eso los jugadores tienen tanto miedo, por así decirlo, entre comillas, por supuesto, a la prensa y sin embargo no tanto, por ejemplo, a lo que estamos haciendo ahora? O sea, porque al final lo que estamos haciendo ahora hay muchos jugadores que me han dicho. Ya, pero tú mañana vas a sacar esto y te lo van a copiar de cualquier medio interesante o las redes sociales y te van a decir, mira lo que ha dicho Setién o Munitis o quien sea. Y te sacan una frase de contexto, esto es lo que ha dicho. Y luego te preguntan por eso que tú has dicho. Y lo han extraído de tu entrevista. Y claro, yo he dado, esa frase está dentro de un contexto, sí, que no tiene nada que ver si la lees sola. Entonces ya tienes que dar explicaciones y ya hay gente que se hace... ¿Has visto lo que ha dicho? ¿Has visto lo que ha dicho Setién? ¿O ha dicho este? Y no es cierto. Yo no he dicho eso. Claro, por eso lo dices tú, todas las respuestas son tan escuetas de sí, no y súper robóticas, ¿no? Yo el otro día... Que los jugadores siempre contestan lo mismo. Claro, es que luego sales y tienes que ir a responder tú sobre algo que no has dicho. Joder, tengo que dar yo explicaciones ahora de esto que yo no he dicho. Y hay mucha gente que lee titulares nada más, que no lee lo que hay. La mayoría. Entonces, tú te informas de mala manera. Por eso te manipulan con una facilidad brutal. Vaya rebote que pillé el otro día, porque la entrevista, estuve en casa de Melendi, haciendo el vídeo con él, y me escriben de la televisión. Digo, ya estamos. Voy a usar la entrevista de Melendi y tal. Digo, usarla siempre que no vayáis a hacer el mal, a ir contra él, etcétera, porque ya sé cómo va el tema. Me manda una foto la moza a las 5 de la tarde, titular, ¡pum! Entramos en el casoplón de Melendi, la finca de no sé cuánto. Digo, pero vamos a ver, pero no os acabo de decir que no vayáis a meter fango y tal. Pues ya, que si el casoplón, que si no sé qué, que si lo que cuesta, que si lo otro, que si no... Esto es lo habitual. Digo yo, madre mía. Entonces ya desde esa, ya dije yo, mira, cada vez que llega un mail para sacar algo mío y tal... acabóse. Nada. Esta es la realidad. Ya, pero es una putada, porque yo estudio periodismo también, ¿sabes? Y hay gente que hace un muy buen trabajo, ¿sabes? Y por esa gente que hace un mal trabajo, luego los que hacen un buen trabajo no tienen ese acceso, no tienen esa facilidad. Yo hubo un momento que, por ejemplo, en Las Palmas, yo me acuerdo que, tú fíjate lo que me pasó, que... me hacen el día que presento, que digo que me voy a marchar, un par de meses antes, digo que estaba en negociaciones con el club, ya tenía un problema con el presidente de la de Dios, y yo le dije, mira, rompo las negociaciones, al final de año me voy. Y él tenía, la prensa, la mayor parte de la prensa la tenía controlada. Y entonces... yo hice un manifiesto, escribí, dije, he decidido marcharme a final de año y no voy a continuar. No permití preguntas. Y entonces hubo un periodista que escribió sobre eso y me echaba en cara, me llamaba cobarde por no haber aceptado preguntas de ellos, de la prensa. ¿No? Y entonces, claro, al día siguiente en el entrenamiento, que este chaval, por lo visto, este periodista iba por allí a menudo, le fui donde él y le dije, o sea, me has llamado cobarde, porque me lo pasaron, me has llamado cobarde, y quiero saber por qué. No, porque no has contestado a preguntas, no te has sometido a... Digo, ¿ah, sí? Vale, o sea, me llamas a mí cobarde, ¿no? Y tú, que eres periodista, que tienes un código... que llevas aquí una pila de años y sabes lo que está pasando en el club, resulta que tú quieres que yo diga lo que tienes que decir tú, ¿no? Lo que tienes que denunciar tú, ¿no?
que no lo haces. ¿No? ¿Y me llamas a mí cobarde? ¿Y entonces tú? Así le dije, claro. Y el tío se quedó, claro, se quedó cortado. Bueno, pues me cogió aparte y me dije, ven. Me vino, me sacó la cartera y me enseñó un billete de 20 euros, 25 euros. Y me dijo, mira, esto es lo que me queda para terminar el mes. Y le dije, mira, pues esto que dices, yo ya sé lo que pasa. Esto que dices me parece muy bien, que me lo digas, que tengas la valentía de decírmelo. A partir de ahora, el único que voy a dedicar entrevistas va a ser a ti. Pero vamos a hacer una cosa. Tú me vas a mandar las preguntas y yo te las voy a contestar por escrito, para no tener que interpretar de manera diferente lo que yo quiero decir. Porque cuando tú te pones a hablar en una entrevista, estás hablando, estás diciendo y luego te sacas de contexto. Entonces yo quiero hacerlo de otra manera. Esto lo hacía García Márquez en su momento, cuando era periodista, antes de ponerse a escribir, que él mandaba las entrevistas una vez terminadas, se las mandaba al entrevistado y le decía, mira a ver si todo lo que te he dicho es lo que tú querías decir, para tener la oportunidad de cambiar si había alguna cosa que yo no he interpretado bien. Y de esta manera quedaba claro, porque la importancia no es la del entrevistador, la importancia la tiene el entrevistado, que es el que tú estás entrevistando para la opinión pública. Y yo quiero hacer esto porque me parece lo correcto después de cómo funcionan las cosas, claro. Si no, porque hemos llegado a esto por algo, porque realmente es que no nos podemos fiar de verdad. Ya sé que luego, que es que yo no tengo la culpa, que no sé qué, que el titular... Claro, he tenido que negociar los titulares con ellos, muchas. Digo, vale, ¿qué titular vas a poner? Quiero saber qué titular vas a poner de todo esto. Cuando tengas el titular, me lo mandas y yo te diré si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Porque claro, tú ya sé que tienes que vender periódicos, pero está mi nombre y soy yo luego el que tiene que apechugar con lo que tú dices, que igual no refleja el titular lo que yo quiero decir. Entonces, por favor... Y es todos los días, ¿sabes? No es un día suelto. Es que son muchas ruedas de prensa. Son muchas. Claro. 120, sino eso sin contar luego que juegas otras competiciones. No, en total, digo. En un año en Sevilla jugamos la Liga, que son una antes y otra después, que son pues 45 partidos que vas a jugar con la Copa o 40 y pico, son 80 antes y después. Los partidos de Europa League y partidos y entrevistas al principio y entrevistas al margen. Son entre 100 y 120 ruedas de prensa en un año. Casi nada, ¿eh? Llevarás agua, por lo menos. Claro, vamos allí y en Arbella, claro. Llevarás agua, ¿viste? Al final dices, joder. Pero claro, hablas más en la rueda de prensa que con tu mujer. Pero yo digo, al final te repites. De 120 repíteste. Si bueno, sí, de una a otra tampoco te pueden preguntar mucho. Luego casos, por ejemplo... No, y el fútbol, depende cómo vaya el partido. Hay un montón de partidos, perdón. Hay un montón de partidos. Por ejemplo, el Celta. El Celta le mete el otro día al Oviedo un 0-3. ¿Por qué le mete un 0-3? Porque el Celta está en Europa. El Celta a la cabeza de los jugadores no estaba. ¿Tú ves el partido? El Celta, que además es un juego como el que te gusta a ti, sí, vistoso, tal, súper espeso. Súper espeso. Esto le costaba en 3/4 de campo ya el equipo no sí, por dentro no jugaba nada, que es por donde juegan, tenían que abrir a banda, centrar balones, no remataba nadie allí. Porque estaban en el partido de Europa, ¿sabes? Hay tanto partido que yo creo que los jugadores a veces ni ellos se enteran de... Claro. Es que las temporadas se hacen muy largas y pensamos que los futbolistas que son máquinas, pero la realidad es que el consumo de energía y la tensión durante 10 meses, mantener el nivel estable durante 10 meses es imposible.
y sitios como Real Madrid, Barcelona, Atlético. Tú fíjate en esto. Partidos internacionales, Copa. Claro, es que en estas etapas, en esta etapa del año, cuando llegan estos meses, febrero, marzo, abril, o sea, es que es brutal. Brutal. Vuelve la Copa, vuelve la Champions, la Liga se está poniendo ya candente. El Mundial en junio. El Mundial en junio. Que se lo digan a Atleti. Está sometiendo a los jugadores a un esfuerzo ya casi más mental de afrontar los partidos con una exigencia que, vamos, que si te ponen esto en tu trabajo, te revientas, pides la baja al día siguiente. Y son chavales que están preparados y tal, y dan. Pero el nivel de frescura, que todo lo tenéis que saber. Hay momentos que tú estás, te viene la inspiración y no sabes por qué, te sale todo bien. Pedri ha jugado 2 partidos en el que le cambiaron el otro día en el descanso, no recuerdo ahora cuáles fueron. Está atascado, o debe tener algún problema a lo mejor, pero tú le ves. Yo a Pedri, en cuanto le veo tocar los 3 primeros balones, dices, no está bien, no está fresco, le falta la chispa, le falta... Hostia, yo habré jugado, yo qué sé, 600, casi 600 partidos, y habré jugado, que me recuerde que me salía todo bien, habré jugado 20, 25, que dices, hostia, es que me sale todo, es que paras, no te cortan un pase, sales de los regates, un nivel de frescura, de lucidez, que dices, hostia, esto, ¿y por qué no me pasa siempre si hago lo mismo? Pues porque tu cabeza no da para tanto. Y porque los rivales cambian, el tiempo, cualquier cosa, situaciones que te pasan, que eres una persona, que eres un chaval, que al final sigues siendo un chaval de 20 años o de 25 y que no tienes todavía la madurez para entender muchas cosas. Esto se va apareciendo con el tiempo, con los años. Te empiezas a dar cuenta de las cosas que te habrá pasado a ti. Si tú supieras con 20 años lo que sabías con 35, hubieras rendido mucho más. Pero no es así. Solamente hay casos muy concretos que de repente ves a chavales con 20 años que parece que tienen 35, que juegan como uno de 35, pero no es así todos. Claro, es cada uno, el cerebro de cada uno. Cada uno es un mundo. Así es. ¿Quién es el primero que tenemos que traer por aquí? Bueno, el primero no, el siguiente. ¿Cómo el primero? No, el primero no, el siguiente. ¿Quién es el siguiente que te molaría a ti que pasara por aquí? Para hablar con nosotros. ¿Quién? Un ratín. ¿Quién? ¿A quién traerías aquí para...? Tienes lo fácil, tienes lo fácil. Llevaba una camiseta verde y blanca. Si me mencionas a ese... Además... Pero tiene que ser alguien de relevante, claro. Yo jugué con él. ¿Tú no lo viste eso? ¿El Mundial de creadores de contenido? No, ¿con quién? Con Joaquín. Yo jugué con Joaquín. Joaquín y yo compartimos... ¿Sí? Compartimos césped. Yo jugué con Joaquín. Claro. Pues no sé. Hace unos meses fue, ¿no? Sí, fue en... ¿Cuándo fue lo del Mundial de Malasia? En septiembre del año pasado. ¿No? Septiembre, sí. Jugamos ahí un Mundial. Hostia, cómo anda, ¿eh? Todavía el bicho, ¿eh? Pasa que se le cargaba atrás y tal, ya, Joaquín, pero flipas, ¿eh? Cogía la pelota, tío. Hombre, Joaquín es que tiene un cuerpo cogía la pelota, tío. Tra. Joaquín es como... Lo que pasa es que él era mucho más rápido y más... Pero el cuerpo es igual que yo. Yo no cojo peso, ni él tampoco, ni coges peso, comes lo que comas, que yo no me privo de nada. Y como un animal. Y yo me privo de todo. y cojo peso con... Claro, hay gente... Nada. Yo tenía compañeros que miraban el pan y engordaban. Claro. Claro. Pues no sé, me parece un chaval muy interesante para entrevistar a Canales. Canales. Yo creo que tiene muchas cosas que decir. Canales, porque tiene mucha experiencia y sobre todo la etapa en la que ha superado las lesiones y yo creo que él, siempre me ha parecido un chaval extraordinario, con la cabeza muy bien amueblada y muy... Pues el nominado, Sergio Canales. Sí, yo le escucharía con mucho interés. Pues mil gracias, Quique. Muy bien. Por pasarte. Pues nada, chavales.